Y si todo lo que creías saber sobre la Edad Media estuviera completamente equivocado, no fue solo una época de lodo y miseria. Este es un mundo donde la magia no era fantasía, era la vida real, donde los sacerdotes realmente practicaban la astrología, los campesinos llevaban hechizos escritos para protegerse, y la línea entre la religión y lo oculto realmente no existía, y en realidad se pone aún más oscuro. Estamos hablando de un héroe de guerra que luchó junto a Juana de Arco y que podría haberse convertido en uno de los primeros asesinos seriales de la historia. Me refiero a rituales, sacrificios de sangre, todo eso. Esta es una época en la que la gente creía que el universo tenía un orden oculto. Y si entendías las reglas, podías alterar la realidad. Entonces, ¿cómo fue que una sociedad profundamente religiosa abrazó la magia? ¿Y dónde existen todavía esas mismas creencias hoy en día? Y no había mejor persona para acompañarme en este episodio que mi buen amigo John de Medieval Mindset. Es un narrador absolutamente fenomenal, sabe muchísimo. Básicamente ha leído todos los libros sobre historia medieval que existen. Y además es un gran tipo, es muy divertido y estoy muy emocionado de que escuchen este episodio. Y si quieres adentrarte en el mundo medieval y descubrir un mundo que nunca supiste que existía, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. John Medieval Mindset, gracias por acompañarme, amigo mío. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Soy un gran fan de tu canal y sí, recientemente vi tu video que se volvió viral. Ese fue el primero que vi, que fue La generación Z es básicamente la China medieval. E inmediatamente al ver el título, pensé, esto es perfecto, como que une todas las cosas que me encantan. Es como un comentario sobre fenómenos actuales que existen dentro de la cultura pop, específicamente entre los jóvenes, lo cual siempre es divertido. Y luego lo conecta con algún momento poco conocido y muy específico de la historia. Y por un lado, me hizo sentir que tenía razón, porque cosas como el Lux Maxing y cosas así, las estoy viendo suceder y pienso, esto es algo gracioso. Pero también no hay manera de que esta sea la primera vez en la historia. Y como dicen, la historia no siempre se repite, pero sí rima. Así es. Creo que fue Mark Twain, ¿verdad? Que alguien lo confirme. Pero simplemente me encanta tu contenido. Creo que es muy bueno. Y creo que la manera en que lo abordas es muy divertida. Pero hoy, específicamente quiero hablar sobre la parte de la historia medieval en la Edad Media que me parece más fascinante, y eso es el ocultismo. Muy bien. Los estudios alquímicos, la magia oscura prohibida que fascinaba a todos en aquella época. Sí. Antes de empezar, me gustaría saber un poco de tu historia. Cuéntame cómo entraste en esto, cuál es tu fascinación con el periodo histórico medieval. Y luego me encantaría profundizar en algunos de los fenómenos ocultos interesantes que estaban ocurriendo hace 1000 años. Sí, claro. Empecé a estudiar historia medieval en la universidad y me interesó muchísimo. Siento que para mí la Edad Media es una época que a veces se deja de lado. Creo que la gente la ve como Monty Python, donde no se la toman en serio o piensan que fueron 1000 años de lodo y vacío y luego llegó el Renacimiento. Eso fue lo que me atrajo, querer saber más sobre este periodo que siento que no recibe el reconocimiento que merece, y además se siente lo suficientemente lejano como para parecer un país extranjero. Es como este sueño cultural olvidado que tenemos, y al mismo tiempo lo suficientemente cercano como para que puedas reconocerte y reconocer el comportamiento humano en él. Por ejemplo, tenemos las primeras autobiografías, tenemos descripciones muy detalladas de los reyes. Así que es como si pudieras empezar a reconocer a estos tipos, estas figuras, estos arquetipos que todavía tenemos hoy en día. Así que eso fue lo que me interesó, y además soy un gran aficionado a los videojuegos. Jugué muchos juegos medievales, como Crusader Kings, Age of Empires, la serie Kingdom Come Deliverance, todos esos, así que eso realmente despertó mi interés. Y luego simplemente empecé a leer y pensé, déjame entrar a YouTube e intentar compartir algo de esto con la gente. Simplemente me encanta hablar de esto, así que parece que está funcionando, a la gente le gusta, sí. Así que cuando la gente dice la época medieval, suelen usar varios términos al mismo tiempo. Dicen época medieval, la Edad Media, la Edad Oscura. ¿Puedes describir realmente de qué están hablando? Porque la gente suele pensar, ya sabes, en el Rey Arturo, Caballeros, Monty Python. ¿De qué época estamos hablando y de qué área geográfica, más o menos? Sí, entonces el término medieval usualmente se refiere específicamente a Europa, principalmente a Europa Central y Occidental. Por ejemplo, cuando puse en el título de mi video algo sobre la China medieval, hubo personas en los comentarios diciendo, bueno, eso no, China no tuvo una Edad Media. Ellos tenían una descripción diferente para eso. Así que la Edad Media medieval típicamente se refiere a Europa Central y Occidental. Y normalmente se fecha alrededor de la caída final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, y sobre cuándo terminó realmente es un tema de mucho debate entre los historiadores.
Y es una de esas cosas en las que depende de la agenda que quieras promover, así decides cuándo terminó la Edad Media. En mi caso hablo mucho sobre el catolicismo medieval en mis videos. Así que la cristiandad y la Europa occidental medieval como una entidad católica empezaron a fracturarse realmente en lo cultural con el inicio de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis. Así que para mí terminó en 1517 cuando él hizo eso. Pero otras personas podrían decir 1492 el descubrimiento del Nuevo Mundo, que de alguna manera dio inicio al Renacimiento. Algunas personas podrían decir que la caída de Constantinopla a mediados del siglo XV pudo haber sido en 1453, así que realmente depende de la perspectiva desde la que lo veas. Pero para mí, yo diría que es más bien el inicio de la Reforma Protestante. Aunque otro punto es que la línea entre la Edad Media y lo que vino después, el Renacimiento, es bastante difusa. Creo que la gente piensa que un día todos despertaron y dijeron, la Edad Media se acabó, ahora estamos en el Renacimiento. Pero en realidad no fue así como sucedió. Ellos no lo llamaban así en ese momento. Había cierta conciencia de que como que estaba ocurriendo una transformación cultural, pero muchos de tus artistas favoritos del Renacimiento, los más famosos, los que serían como las tortugas ninja adolescentes mutantes del Renacimiento, pensaban desde una perspectiva muy... Eran hombres medievales principalmente, que apenas comenzaban a reconectarse con las enseñanzas de la antigüedad clásica. Pero no está claro cuándo empezó y terminó la Edad Media. ¿Cuándo terminó el mundo romano y cuándo comenzó el mundo medieval? Ahí es donde entra el término la Edad Oscura también. Algunas personas usan ese término para referirse a todo el periodo de 1000 años de la Edad Media, lo cual es inexacto. Pero normalmente es porque durante los primeros cientos de años en Europa Occidental, después de que el Imperio Romano colapsó en Occidente y quedó exclusivamente en Bizancio y el Imperio Bizantino en Oriente, simplemente no hay muchos registros históricos. Así que es un periodo oscuro desde el punto de vista histórico. Como que no tenemos muchas crónicas escritas que hayan sobrevivido. Pero en realidad, algo que me gusta mencionar en mis videos es que no fue tan oscuro como la gente piensa. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Tienes a Carlomagno, obviamente tienes todo lo que está pasando con Justiniano y el Imperio Bizantino. Sabes, en muchos lugares, la gente... Esto es algo que veo que muchos repiten en mis comentarios, pero es cierto. La gente no... Esta es una época antes de la comunicación masiva. La gente no sabía que el Imperio Romano había caído hasta que ya nadie venía a reparar los caminos. Así que no fue como que un día te despertaras y vieras las noticias y dijeran que Roma se acabó en Occidente. Fue un proceso gradual. 100 años después de la caída de Roma, la gente seguía recibiendo educación romana, aprendiendo latín, todas esas cosas. Todavía se consideraban romanos. Así que es como que todo está borroso, todo se mezcla. Creo que nos gusta pensar en las cosas como si estuvieran segmentadas, pero no siempre funciona así. Sí. Eso es muy interesante. También es como nos lo enseñan, ¿verdad? Es como, ok, en este año todo cambió, pero en realidad... Bueno, sabes, 20 años antes de eso ya empezaba a cambiar, y 50 años después de eso todavía seguía siendo más o menos igual. Así que, en realidad, no fue ese año, pero se usa para delimitar porque ¿de qué otra forma vas a enseñar cosas con periodos de tiempo tan difusos? Sí. Para mí es interesante porque no creo que realmente puedas hablar de la época medieval o de esa era en Europa Occidental sin hablar del catolicismo. Y una de las cosas que me fascinan, al haber crecido como católico, y haber escuchado sobre esta época de manera un poco abstracta, como sobre muchos de estos primeros padres de la iglesia y papas y cosas así, es que ya sabes, este periodo de tiempo es confuso. Y también es como el surgimiento de muchas formas de pensamiento interesantes, supersticiosas, cuasi religiosas y místicas, sobre todo en torno a la peste negra. Creo que probablemente ha existido durante mucho tiempo, pero se formaliza en este periodo y se prolonga hasta nuestros días. Parece que es más o menos en este periodo de tiempo. Creo que realmente comenzó con la peste bubónica. Así que tengo curiosidad por saber qué tipo de, supongo, prácticas ocultas o pensamiento místico estaban ocurriendo en ese periodo. ¿Y qué es lo que más te llama la atención en tu investigación que digas, oh, esto es extraño o fascinante? Sí, claro, bueno, lo que hoy consideraríamos ocultismo o magia negra o magia oscura o simplemente magia en general, en la Edad Media no tenía tanto una etiqueta moral como la que le ponemos ahora. Mientras que ahora uno se imagina brujas en el bosque y un mago haciendo algo malvado con un pentagrama, la magia era más bien parte de la vida cotidiana, en un mundo antes de que existiera el razonamiento científico como base para entender las cosas. Entonces, un ejemplo que he usado en mis videos es, si vas con un campesino en una taberna y le dices, oye, hay un tipo en el pueblo de al lado que puede levitar, no existe la ley de la gravedad, Newton ni siquiera ha nacido, no hay nada en su mente que le diga que eso es imposible. En el mundo medieval mágico todo eso está dentro del ámbito de lo posible, y mucho de esto se heredó del mundo antiguo. Gran parte era ocultismo griego y romano que fue tomado y cristianizado por algunos de los primeros pensadores cristianos.
Y también está el mito de que antes del Renacimiento nada de ese conocimiento clásico sobrevivió en Europa. Sí sobrevivió. Y fue copiado y bien conocido por monjes y clérigos en toda Europa. Y muchos de los primeros practicantes de la magia en realidad formaban parte de la Iglesia. Y creo que uno de los estereotipos históricos es que la Iglesia Católica condenaba todo y era súper estricta y que no podías existir fuera de ese camino muy estrecho que tenían para ti. Pero la realidad era que el catolicismo medieval era flexible, era adaptable, era amplio. Había muchas prácticas locales que, en retrospectiva, diríamos que eran paganas, o la Iglesia llegaba a una nueva zona o absorbía una nueva cultura, como Escandinavia, e incorporaban a los vikingos. Y era como, pueden conservar todos sus pequeños rituales locales extraños, pero tienen que cristianizarlos, al menos en apariencia. Así que en todas partes, ya sabes, los días festivos se convierten en, este era el día de celebración de, ya sabes, este dios o diosa. Y ahora lo vamos a convertir en el día de celebración de San Fulano y lo vamos a cristianizar. Y lo mismo empezó a pasar con la magia, donde en vez de que fuera un ritual pagano que hacías en el bosque, en cambio, vas a escribir esta oración en un pergamino como una oración cristiana y la vas a agitar sobre el fuego. Y eso te ayudará con la sanación que necesitas para, ya sabes, ese mal que tienes. Mucho de esto se llamaba magia cotidiana en la Edad Media. Mucho de esto tenía que ver con curar enfermedades porque este es un mundo donde, ya sabes, podías rasparte el dedo con un clavo y estar muerto en una semana. Así que la gente dependía mucho de la magia. Y la astrología también era una gran parte de eso. Algo que creo que los católicos modernos dirían, astrología, eso es un culto, eso es malvado, ya sabes, lo que sea. No puedes practicar eso. Pero en la Edad Media se veía como, no diría necesariamente que era estrictamente católico ortodoxo, pero como que eso es de Dios, ese es su reino, esos son los cielos. Por supuesto, eso está influenciado por, ya sabes, el buen y soberano Dios católico. Así que todo eso es como, si estás buscando respuestas en las estrellas, y lo ves no solo en escritos medievales específicamente ocultistas, sino incluso en textos médicos medievales o en textos medievales como protocientíficos. Dirá, no hagas esta cura hasta que esta alineación de estrellas esté en cierto lugar del cielo. Por ejemplo, reza sobre el pergamino frente al fuego cuando esté en ese lugar. Así que todas estas cosas están trabajando juntas de alguna manera. Sí, es fascinante. Y también está el lado alquímico de todo esto. Claro, sí. O sea, antes de meternos en la alquimia, que es todo un tema aparte, he escuchado a personas decir eso. Isaac Newton se consideraba a sí mismo como un investigador de la alquimia, o incluso como un teólogo, antes de considerarse un físico. Lo cual me pareció, obviamente es de otra época, pero es algo fascinante, porque en nuestra memoria cultural pensamos en las personas de una manera, pero ellos mismos podrían considerarse algo totalmente diferente, como una curiosidad interesante. Pero antes de entrar en la alquimia, esta idea de la magia cotidiana me parece muy interesante, porque creo que todavía hay algunas culturas hoy en día que siguen haciendo esto. Y creo que los estadounidenses en general, si sigues cualquier tipo de práctica supersticiosa, haces esto un poco, ¿no? Como incluso decir salud. Como después de que alguien hace esto, creo que eso viene directamente del pensamiento de la Edad Media, ¿no? Sí, claro, sí, definitivamente diría, o sea, incluso viendo las prácticas eslavas medievales, que siempre me han parecido interesantes, porque es algo que fueron cristianizados, pero creo que más que cualquier otro grupo de personas en Europa, o como un grupo étnico más amplio en Europa, mantuvieron sus prácticas paganas. Y realmente no se veía como un problema. Y una de las cosas era que si construías una casa nueva, tenías que dejar una ofrenda para el hada del hogar. Y hablé de esto en un video y muchas personas eslavas modernas me dijeron, todavía hacemos eso. Cuando construimos una casa nueva, dejamos una ofrenda. Así que muchas de estas prácticas han sobrevivido. Y entonces, en la Edad Media, mientras no se viera como algo que contradijera directamente las enseñanzas de la Iglesia, y mientras no fuera algo que usaras para presentarte como un nuevo ícono religioso o desafiar el poder de la Iglesia, no se consideraba herético. Así que muchas aldeas mantuvieron estas prácticas y era algo visible. No sé, es difícil imaginar un mundo así. Creo que eso es lo que hemos perdido de nuestra mentalidad medieval, esa visión del mundo como un lugar místico y que no tenemos que entenderlo todo. Puedes simplemente mirar un atardecer y es solo la gloria de la naturaleza, y no tienes que pensar en todas las capas científicas de por qué se pone el sol, cómo rota la tierra y todo eso, que claro, todo tiene su lugar. Pero creo que en la escritura y el pensamiento medievales ves justo esto, como que Dios es el que presenta el espectáculo y nosotros somos la audiencia. Y eso también se extiende, ya sabes, a que en el bosque por la noche está lleno de hadas y duendecillos, y tenemos que mantenernos al tanto de ellos. O puedes mantenerte a salvo escribiendo una oración en un pedacito de papel, enrollándola, poniéndola en un talismán alrededor de tu cuello, y eso te mantendrá a salvo. Así que ahí lo tienes. Está cristianizado, no hay problema, no es pagano, está cristianizado. Sí.
Eso es algo que se ha perdido un poco, como la aceptación de lo desconocido. Y sí creo que muchas de estas historias místicas que se cuentan entre la gente, ya sea a través del folclore o algún tipo de adoración pagana o lo que sea, es un intento de explicar las cosas, pero lo hace de una manera tan general que no lo sobreintelectualiza. Así que, no sé, recuerdo incluso hablar con personas en la secundaria, a principios de la preparatoria, y decían, bueno, ya sabes, el amor no es real. Es solo como químicos en tu cerebro, como cuando tienes un comportamiento prosocial, como con tu madre. No es que realmente ames a tu mamá, solo son químicos. Y yo digo, bueno, para empezar, ni siquiera sé si realmente creo en eso. Entiendo lo que dicen, pero es como reducirlo todo a eso. Y realmente lleva a una especie de nihilismo social que creo que puede ser destructivo. Mientras que en este tiempo es como, no, el amor es lo único que importa. No puedes explicarlo. Realmente no sabes qué está pasando químicamente en tu cerebro, y como resultado, este sentimiento abrumador que une a toda la humanidad lo ves de una manera tan romántica. ¿Sabes a lo que me refiero? Escribes sobre el amor y hablas del amor que tienes por otras personas de una manera tan vivaz que probablemente aumenta la felicidad. Creo que sí. Sabes, como que al saberlo todo, podría disminuirla de maneras probablemente cuantificables. Yo diría que sí. Y también creo que crea una especie de autoconciencia que no necesariamente es positiva. Algo que ves mucho en la literatura medieval, y de hecho escritores del siglo XX como J.R. Tolkien, que estuvieron súper influenciados por la literatura medieval. Si alguna vez lees El Señor de los Anillos, notarás que se extiende por páginas y páginas describiendo una montaña, una colina o el paisaje que se ve por la ventana, y lo lees y piensas, esto es tan aburrido. Pero en realidad es una herencia de la literatura medieval, donde pasaban mucho tiempo simplemente porque esta es la creación de Dios, y estamos aquí para reflejar la belleza de esa creación. Y si no haces eso en la mentalidad medieval, eso es una especie de falla moral. Es lo mismo que ves en la arquitectura gótica. Te preguntas cómo hicieron estos canteros y cómo hicieron estos campesinos, que básicamente trabajaban como voluntarios, para construir estas obras increíbles que serían difíciles de construir incluso con la tecnología moderna. Y es porque están enfocados en que su misión aquí en la Tierra es reflejar la gloria de Dios en su propia creación. Somos parte de la creación, somos parte de un universo ordenado que también tiene que ver con la magia. Si hay un universo ordenado y Dios te puso donde te puso por una razón, y puso a los animales donde los puso y a los árboles donde los puso, entonces puedes alterar y jugar un poco con ese orden usando la magia. Por eso si lees sobre la magia medieval es tan específica. Tienes que llevar una bolsa de pelo de perro en el bolsillo izquierdo y, ya sabes, frotar este ungüento en tu pie derecho durante 3 días y pararte al sol. Y te preguntas, ¿por qué todas estas instrucciones? Y es porque ven el mundo como un orden casi rígido, y eso también se refleja en la sociedad medieval, en la sociedad feudal, y que tienes que mostrar respeto a ese orden siguiendo estas instrucciones. Así es como funciona Dios. Y es lo mismo. Esta misma mentalidad, de nuevo, crea una catedral gótica y puede hacer todas esas matemáticas complejas, pero también unirlo con la verdadera belleza de la creación. Es una especie de paradoja central en el corazón de la mente medieval, esta necesidad realmente analítica de organizar y luego este lado realmente místico, esotérico, algo extraño también como la imaginación. Y ellos unieron esas dos cosas. Y la arquitectura gótica es, supongo, el resultado de esa unión. Me pregunto si, sí, me encantaría conocer tu perspectiva, pero parece que la arquitectura gótica, incluso solo por lo que dices, es como, está bien, vamos a intentar replicar al creador con complejidad y orden. Pero también dejar algunos elementos de misticismo, como poner unas gárgolas ahí, ya sabes, tener como estas cosas tipo hadas. Sí. Una gárgola es una parte fundamental de la arquitectura católica, pero no sé si existen en la Biblia. O sea, ¿existe algo como una gárgola en la Biblia? No existe, no. Pero sí, cosas así, ese es un gran ejemplo. Creo que eso es algo que la gente confunde. Si caminas por una de estas viejas iglesias católicas medievales en Francia o Inglaterra, verás a los santos, verás ángeles, todas las cosas que esperarías ver, y luego verás una gárgola. O en Inglaterra hay un motivo visual muy común llamado el hombre verde. Y es así, su rostro está cubierto de hojas y es como si estuviera asomándose casi desde sí mismo. Es como Elmo pero con hojas, más o menos así es como se ve. Y ya sabes, ha habido mucho debate. ¿Es que los arquitectos y artistas medievales estaban metiendo un poco de imaginería pagana ahí? ¿Es el hombre verde una imagen pagana? El hombre verde ahí arriba. Me encantaría ver eso. Es pagano y ha sido cristianizado, y creo que la respuesta es volver a lo que decía antes, que el paganismo y el cristianismo en muchos lugares del mundo medieval convivían lado a lado. Así que quizás es una imagen pagana que ha sido cristianizada, o ha habido quienes han dicho que representa la renovación, la fertilidad, el renacimiento, que por supuesto es la resurrección de Cristo. Así que es como una mezcla entre lo pagano y la imagen de él.
Bastante genial. Sí, él está asomándose, tiene estas cosas que salen de él. De hecho, fue una influencia para otra conexión con el Señor de los Anillos, los Ents del Señor de los Anillos. Oh, wow. Sí, pero es una figura realmente interesante. Qué tipo tan raro. Y esto simplemente estaría en una iglesia. Sí, todavía están ahí. Así que lo verías en una columna de la iglesia junto a todos tus santos favoritos del barrio, y luego verías al hombre verde asomándose. Y sí, como que la perspectiva religiosa predominante sobre esto es que representa el renacimiento, la resurrección, algo así como la historia de Pascua, Cristo volviendo a la vida. Pero obviamente es un vestigio de un tipo de dios pagano del bosque, una ninfa del bosque, y de alguna manera se integró en la tradición cristiana. Sí, es una perspectiva muy interesante porque ahora como católico, al hablar con mi mamá, ella es muy estricta sobre lo que es y no es católico, lo cual es un dato curioso. Tengo curiosidad por saber tu opinión sobre esto después, pero ella dijo, yo siempre le preguntaba, le decía, si pudieras vivir en cualquier época, porque ella, ya sabes, está insatisfecha con el estado actual del mundo y cómo son las personas. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál crees que ha sido la época más próspera en la existencia humana? Y yo esperaba que dijera los 90, no sé, siento que la gente simplemente idealiza esa época. Cuando eran jóvenes o algo así, no sé. Y ella dice, la Edad Media. Ese es el momento, y ella dice, fue el apogeo del catolicismo, se construía la arquitectura más hermosa, las iglesias más impresionantes, la gente era piadosa, vivían en pequeñas comunidades, a esa época me gustaría regresar, y yo le dije, ¿la peste bubónica? Y ella, no importa. Así que, de todos modos, esa es mi mamá. Ella es ese tipo de señora, que Dios la bendiga, y dice, no hagas nada que siquiera tenga que ver con lo oculto. Por ejemplo, se pone nerviosa cuando hablo con personas que han hecho brujería. Ella dice, no lo hagas, ni siquiera hables de eso, porque en su mente está el cristianismo y el catolicismo, y luego todo lo demás, que es satánico. Y es curioso porque, como dices, hubo un momento en el catolicismo en el que no tenían la tradición, no tenían suficientes santos, como que no había suficientes santos para venerar. Entonces, como resultado, es como si estuvieran tomando cosas de su alrededor, ¿verdad? Como muchas de nuestras representaciones del diablo vienen directamente de la Divina Comedia o vienen directamente de las representaciones de Pan, ya sabes, esta especie de criatura traviesa del bosque. Sí. Y entonces están tomando cosas que ya existen para crear estas representaciones visuales y artísticas, que supongo que no son canónicas en un sentido religioso, pero existen dentro de la idea cultural de los católicos de la época, de lo cual ellos se basaban, porque era lo que tenían, mientras que ahora ya no tenemos que recurrir a eso. Así es. Entonces, cualquier cosa que exista en la periferia de lo que ya ha sido codificado como católico, simplemente la rechazamos y decimos, oh, esto es pagano. Pero en ese tiempo, ellos tenían que recurrir a eso. Sí, claro, definitivamente. Y creo que también, es importante diferenciar que había algunas cosas, por supuesto, que se consideraban fuera del ámbito de lo que era el catolicismo ortodoxo y lo que era culturalmente aceptable. Así que algo como la magia natural, que se usa con fines de sanación, o incluso la astrología, había monjes y clérigos practicando estas cosas. Esto era como el catolicismo convencional, que básicamente se veía como algo aceptable mientras no te excedieras demasiado con ello. Pero luego, donde empieza a cruzar la línea, y esto se ve más en la Baja Edad Media, hacia la herejía, es cuando lo usas para autopromoción, como cuando tú mismo afirmas que eres un profeta, o que de alguna manera estás yendo en contra del poder terrenal de la iglesia o del tipo de poder celestial que la iglesia tiene para definir qué es y qué no es teología católica. Eso es un problema. La otra cosa es si estás organizando grupos de personas a tu alrededor, como los albigenses en la Francia de finales de la Edad Media. Y la tercera cosa sería si tu descubrimiento o tu milagro o tu magia que estás haciendo de alguna manera va en contra de los principales pilares de... Esto es lo que creemos sobre quién es Jesús. Esto es lo que creemos sobre la Biblia. Esto es lo que creemos sobre la salvación. Y si lo que estás proponiendo va en contra de eso de alguna manera, entonces eso es un problema. Así que tienes estos grupos como protoprotestantes en la Baja Edad Media, como los Lollardos famosos en Inglaterra, que decían, no necesitamos un papa, todos deberían leer la Biblia, básicamente cualquier cosa que encontrarías hoy en una iglesia protestante. Pero son vistos como parias sociales extremos. Es como que el catolicismo es una parte tan fundamental del tejido social que si no vas a misa, no te confiesas y no crees lo que todos los demás creen. Eso es un gran problema porque esta es una sociedad donde todos tienen que trabajar juntos para sobrevivir el invierno. Así que si eres el tipo en el pueblo que no hace lo que todos los demás hacen, la gente te va a ver raro y eso se extiende hasta la iglesia. Así que mientras fueras
Primero que nada, humilde acerca de tu descubrimiento. Digamos que hice algo de magia y esto pasó en mi pueblo y la iglesia estaba de acuerdo, pero en cuanto intentabas promoverte a ti mismo, eso era un problema. Y mientras estuviera de acuerdo en términos generales con las enseñanzas de la iglesia, entonces estaba bien. Pero una vez que empezabas a cruzar la línea hacia algo como, este es mi descubrimiento, yo soy la segunda venida de Cristo, ya sabes, todas esas cosas. Así que un gran ejemplo es Juana de Arco, probablemente el ejemplo más famoso de cómo dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque ella obviamente oye estas cosas, tiene esta revelación milagrosa. Ella lleva a Francia a estas victorias militares en las últimas etapas de la Guerra de los 100 años. Y entonces, en Francia, la iglesia, todos la aman, como que es genial. Ella es, ya sabes, una mensajera de Dios. Y como que aquí tienes un ejemplo de algo milagroso aprobado por la iglesia. Pero luego, cuando la capturan los ingleses, también son católicos los que dicen, no, ella es una hereje porque está haciendo algo que solo un hombre debería estar haciendo, para empezar. Y en segundo lugar, las voces que ella dice haber escuchado, lo hacía como con fines propagandísticos para impulsar la causa francesa y todo eso. Así que también es interesante. De nuevo, otro ejemplo de cómo se desdibujan los límites, donde incluso en dos lugares diferentes podría ser un santo o un hereje por la misma cosa. Que en ese momento eran funcionalmente la misma religión. Creo que la gente olvida eso porque, obviamente, después de Enrique VIII, Inglaterra ya no es católica. Pero en la época de Juana de Arco es un país profundamente católico. Por supuesto, sí, sí. Eso es muy interesante. La historia de Juana de Arco es quizá una de mis favoritas de esa época. Como que ella tiene una visión, o sea, también tiene 12 años, sí, 13 sí. Como que es una niña de 13 años viviendo en Francia, y lo llamarías Francia medieval. Y tiene una visión de que hay una espada detrás de un altar o algo así, y tiene que ir a buscarla y luego embarcarse en esta cruzada. Y luego encuentra la espada y todos, bueno, supongo que ella es la famosa, como que Dios le está hablando. Y luego va y se escapa con la espada y empieza a matar gente a los 13 años. Sí. Y luego la capturan, y es simplemente la cosa más loca de todas. Sí. Tengo curiosidad, ¿has investigado la veracidad histórica de esa historia? O sea, es mucho de la época medieval, así que las vidas de los santos eran un género literario muy popular en la Edad Media. Y es difícil en las vidas de los santos, o en realidad en cualquier literatura medieval, diferenciar entre hechos y ficción, porque lees ciertas cosas y describen, por ejemplo, una batalla que sabemos que literalmente ocurrió. Como que hay restos arqueológicos, o sea, sabemos que aproximadamente había esa cantidad de personas ahí. Y luego, justo al lado de esa historia en el mismo libro, dice algo como, y luego este santo fue decapitado y cargó su propia cabeza, su cabeza decapitada, por kilómetros hasta el centro de París. Es como, bueno, no sé si esa parte pasó, pero ambas están registradas como hechos igualmente ciertos. Creo que lo interesante de Juana de Arco es que esto es en la etapa final de la Guerra de los 100 años. O sea, no le ha ido bien a Francia. Y sí me pregunto si el tipo de fervor religioso que ella pudo despertar entre la gente fue como, bueno, ya, ni modo, démosle una oportunidad, mandémosla a ver qué hace, ¿sabes? Sí. Y también, curiosamente, o sea, esto es solo como un comentario aparte, pero su mano derecha, que era un caballero reconocido en el ejército francés y uno de los miembros militares de más alto rango en Francia, era Gilles de Rais, quien después de todo este episodio con Juana de Arco, se retira para ser un noble en el campo y se convierte en el primer asesino serial de la historia, el primero de la historia. Epstein mata a más de 100 niños campesinos franceses en rituales ocultistas, bebiendo sangre, todo el paquete completo. Pero su fama original se debe a que estuvo con Juana de Arco. Era uno de los héroes más celebrados de Francia, y fue una gran caída en desgracia para él. ¿Qué? Fue un juicio muy público que, de hecho, sigue siendo muy controvertido. No puede ser. Sí. ¿Puedes mostrar esto? Eso es una locura. Sí, así que Giles... Este tipo, lo cual también es raro que sea la mano derecha de... O podrías decir que ella es su mano derecha porque él es el establecido. Defensa. Ella está operando bajo su tutela debido a la estructura de la época. El hecho de que los dos estén cooperando y que ella sea una niña, supongo que la infancia es algo diferente a los 7. En el mundo medieval, tener 7 u 8 años es diferente. Entonces, ¿a sus 13 años la ven como una joven? Sí, ya. Entonces no es como nosotros la veríamos como, oh, es una niña liderando un ejército. Sí, o sea, definitivamente todavía había algo de esa inmadurez que se habría notado, ya sabes, la gente habría pensado eso. Pero realmente lo que hay que recordar sobre el mundo medieval es que prácticamente cualquier figura famosa de la Edad Media de la que leas es muy joven según los estándares actuales. La mayoría de los reyes medievales tomaban el trono a los 16 o 17 años y encabezaban acontecimientos históricos importantes, como grandes batallas, y ni siquiera tenían 20 años. Obviamente sí. Es una locura. Así que Agustín el Grande murió más o menos a nuestra edad. Sí. Sí. O sea, ¿qué he hecho yo? Él conquistó el mundo entero.
Sí, exactamente. Pero no, sí, eso es algo importante de recordar. Y también, obviamente, la esperanza de vida promedio era mucho más corta. Claro, eso se compensa con la mortalidad infantil. Pero, am, sí, Eso es fascinante. Sí. o sea, esto es una locura. ¿Y hay algún motivo para sus asesinatos? ¿Está tratando de hacer estos rituales ocultistas o simplemente es un asesino sádico? Así que ha habido muchas teorías al respecto. Una es en realidad el trastorno de estrés postraumático, que él había quedado como mentalmente afectado porque participó en muchas batallas. Tienes que, o sea, una de las cosas sobre la guerra medieval que la gente creo no entiende es que si eras un caballero noble, la tasa de mortalidad para ti era bastante baja. O sea, lo más probable es que no murieras en batalla. Peleabas mucho, pero era más beneficioso para el enemigo capturarte y pedir un rescate que matarte. Así que si ven a un tipo a caballo con penachos y una armadura bonita, no te van a disparar. Más bien te van a agarrar y te van a llevar aparte porque quieren pedir un rescate por ti para obtener dinero. Así que vio mucho combate que obviamente en la Edad Media habría sido combate cuerpo a cuerpo, muy sangriento, muy perturbador. Y luego simplemente se espera que algún día deje la espada y se retire al campo para hacerse cargo de la propiedad familiar. Y tiene muchos conflictos con los miembros de su familia sobre quién controla la propiedad, y la gente dice que eso contribuyó a su estrés y a su trastorno de estrés postraumático. Y luego también se volvió, ante todo, súper católico, y como parte de su exploración católica, aparentemente se interesó más en el ocultismo y la adoración al diablo. Y fue entonces cuando los niños empezaron a desaparecer del campo, y en realidad no fue hasta años después que alguien vio a uno de sus allegados llevarse a un niño del mercado y empezaron a atar cabos. Y luego estuvieron explorando alrededor de su castillo y encontraron como un enorme depósito de cuerpos en la parte de atrás. Fue una locura, sí, y luego quién sabe cómo separar los hechos de la ficción, pero aparentemente como rituales a medianoche, o sea, esto es según testigos que declararon en el juicio, rituales a medianoche, beber sangre, prácticas satánicas, básicamente lo que la iglesia llamaría nigromancia, que es el tipo malo de magia, magia para invocar demonios. Hay magia cotidiana y luego está la nigromancia. Él se metió en la necromancia y las motivaciones son complejas, pero claramente no estaba en su sano juicio. Wow, eso es una locura. Hay algunos análisis modernos que sugieren que tal vez todo esto pudo haber sido inventado, y estas personas que lo acusaron solo querían acceso a... Él tenía una propiedad muy bonita, tenía mucha tierra, mucha riqueza familiar. Entonces la pregunta es, ¿ellos inventaron todo esto en su contra o es real? Pero parece demasiado detallado, y hay tantos, las transcripciones del juicio todavía existen. Y estos son testigos presenciales dando relatos de, oye, ahora que lo pienso, lo vi caminando por ahí, él siempre estaba en el mercado con diferentes niños y pasaban cosas, y nunca lo relacioné porque es un noble, y no cuestionas a un noble. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, y pues no sé, es difícil decir, o lo sobornaron. Quiero decir, es difícil decirlo, pero él era básicamente el Epstein medieval. Vaya. Eso es una locura. O sea, estoy como sorprendido por esto. Sí. Y el hecho, o sea, siempre pienso en el trauma cuando se trata de batallas antiguas porque es algo de lo que hablamos mucho ahora, o al menos en lo que yo pienso, como, ya sabes, el auge de El cuerpo lleva la cuenta. Ese libro que estuvo como 400 semanas en la lista de bestsellers del New York Times o algo así. Esta idea de que el trauma que soportas en tu vida existe en tu cuerpo de manera residual, en tu subconsciente o en algo en lo que realmente estás pensando, y que las personas tienen TPT por diferentes cosas. Y hablamos de los soldados que van a la guerra ahora y que regresan con TP. Pero yo pienso, leo sobre los espartanos. Sí. Y yo pienso, esta era una cultura griega brutal de personas matándose entre sí y tenías que sacrificar, no literalmente sacrificar, pero ponías a tu hijo en la cima de la montaña para que, ya sabes, se lo llevaran los dioses. Una vida realmente difícil y dolorosa. Pienso en los aztecas y digo, están asesinando personas. Esto es por lo que ellos pasaban. Y luego nunca considero el trauma con el que lidian en el día a día. Sí. Debe haber trauma. Debe haber heridas psicológicas profundas que están moldeando la manera en que estas personas interactúan entre sí. Y esto, me sorprende que no pase más seguido. Sí, o sea, probablemente sí ha pasado. Siento que en ese entonces, incluso hasta los años 80 con el ADN, probablemente parecía mucho más fácil salirse con la suya con este tipo de cosas, especialmente en el mundo medieval. Como mencioné antes, la idea del universo ordenado se extiende hasta la sociedad medieval, así que no había tanta movilidad social porque se entendía que Dios había puesto a cada quien en su lugar por una razón. Entonces, si eras un campesino, naciste campesino. No se suponía que fueras otra cosa. Lo mismo si eres un noble, lo mismo si eres, ya sabes, un clérigo, lo que sea. Así que es como que no cuestionas a un noble, como un noble en la Francia de finales de la Edad Media está perfectamente posicionado para salirse con la suya en este tipo de crímenes porque no cuestionas a alguien así.
Pero es interesante, esto también es más o menos en la época en que lo que llamaríamos TPT empieza a ser reconocido por los médicos de finales de la Edad Media. Comenzó unos cientos de años antes con caballeros que regresaban de las cruzadas, porque las cruzadas obviamente tienen ese aspecto de resistencia, donde normalmente caminas a pie miles de kilómetros por el desierto y puedes ser emboscado por tribus turcas locales y luego llegas a Tierra Santa y estás luchando contra los sarracenos y estás en una tierra extranjera que no entiendes. Así que están pasando muchas cosas ahí. Y ellos regresaban y hay relatos contemporáneos de estos tipos que volvían como en un estado de fuga y no podían hablar bien y no podían comprender realmente lo que les decías. Y tenían que ser cuidados en monasterios porque realmente no había cura para eso. Y también es interesante solo por los relatos de testigos presenciales en ciudades de finales de la Edad Media, especialmente en Inglaterra y Francia. Prácticamente todos conocían a alguien que era veterano de combate porque era algo muy común. Así que, por ejemplo, conocerías a un tipo en tu aldea que tenía la pierna rota porque le pegaron con una maza y nunca sanó bien. Hay una estadística loca que leí. No sé si esto es totalmente inventado, pero estaba en un libro llamado Guía del viajero en el tiempo a la Inglaterra medieval. Y el autor, creo que era Ian Mortimer, decía que en una aldea medieval verías a muchísima gente caminando con una cojera porque no podían acomodar bien los huesos rotos. Así que prácticamente todos tendrían algún tipo de lesión persistente. Decía que 1 de cada 10 personas tendría una cojera. Pero ya sabes, vas a la taberna y alguien en esa taberna en Inglaterra, como en 1380, es un veterano de un conflicto extranjero y puede contarte sobre eso y tiene las cicatrices para mostrártelo. Y es una locura. Y estos tipos, o sea, definitivamente mucho alcoholismo como forma de lidiar con esto. Cierto, la cultura de la bebida parece tener mucho sentido. De nuevo, mi imagen es como tipos en una taberna bebiendo hidromiel, cantando canciones. Y ese tipo de, supongo, práctica medicinal comunitaria tiene mucho sentido si piensas que toda esta gente perdió a alguien por una enfermedad, perdieron a un hijo por algún tipo de enfermedad, se lastimaron ellos mismos, tienen dolor crónico con el que lidian, tienen TPT. Ya no están con sus compañeros haciendo cosas de guerra, y ahora solo tienen que encargarse de su propiedad, o ya sabes, ser un escriba o algo así, y por eso ahora están miserables. Y por supuesto, solo van a emborracharse con sus amigos. Sí, sí. Por supuesto, ¿eso tiene sentido? Sí, más o menos. Y también hay algo que ves en las películas de guerra modernas. Siento que justo hubo una película, creo que se llamaba El Pacto, de Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal. Pero básicamente hay este cliché donde el tipo regresa de Irak o Afganistán y no puede adaptarse a la sociedad normal. Así que se une a los mercenarios. Se une a algo como Blackwater, él y todos sus viejos compañeros del cuerpo de marines como que van juntos a una última incursión o cosas así. Y eso fue precisamente lo que pasó. Muchos de estos tipos regresaban de estos conflictos en el extranjero y realmente no podían reintegrarse a la sociedad. O sea, no había manera, una vez que has, creo, alcanzado o experimentado ese nivel de violencia tan brutal en carne propia, no puedes simplemente volver a ser herrero. Así que muchos de estos tipos, un gran problema en la Europa de finales de la Edad Media, eran estos grupos de mercenarios porque era como, ok, la guerra terminó, pero no vamos a regresar a casa, y hay un pueblo justo allá que está desprotegido, y somos como 2 docenas con espadas, así que vamos a formar una banda y simplemente vamos a empezar a hacer incursiones, beber y saquear. Y eso se volvió un problema muy, muy grande, al grado de que puedes ver algunos de estos conflictos de finales de la Edad Media, básicamente como reyes diciendo, no podemos lidiar con todos estos grupos de mercenarios, tenemos que enviarlos. Tenemos que inventar una guerra para darles algo que hacer a estos tipos. Quiero decir, ya habían estado presentes por un tiempo, y de hecho esa es una de las motivaciones para algunas de las primeras cruzadas. Había tantos grupos de jóvenes caballeros haciendo locuras por toda Europa. Como enviarlos, sí, enviarlos a algún lugar. Como inventarles algo que hacer. Pueden defender la Tierra Santa. Sí, ahí está. Sí, recuperaremos la Tierra Santa. Ya sabes, y ahí obviamente hay dinero que ganar, hay reliquias ahí. Ya sabes, obviamente tenemos un objetivo religioso. Así que ya sabes, cosas así. Cuando analizas las motivaciones de algunas de estas tendencias históricas, en el fondo, siempre se trata mucho de la psicología humana. Como caray, ya no quiero que estos jóvenes locos arruinen las aldeas de mi reino. A la gente no le gusta. Vamos a invadir Italia. Interesante. Sí, justo el otro día estaba hablando con mi amigo Luke y él describía Europa, específicamente la Europa medieval, como un lugar muy difícil para vivir. Como que el clima era malo, vivías rodeado de animales, contraías cólera, era un entorno difícil, mientras él describía otras partes del mundo. Por supuesto, ya sabes, hay otras partes del mundo que también estaban pasando por momentos difíciles, pero él decía que si vivías en Mesopotamia, la vida era mucho más fácil, el clima era más templado, había comida disponible. Probablemente habría menos saqueos y menos pillaje, pero en esa parte específica del mundo, el saqueo era sumamente beneficioso, era una de las mejores formas de acumular riqueza.
Y además de eso, tienes estos grupos de hombres que viven en la miseria y en situaciones difíciles que quieren salir a cometer actos violentos. Así que si estás a cargo de toda esta gente, piensas, ok, puedo dejar que destruyan mi reino desde adentro, o puedo enviarlos por ahí, enriquecerme y darles un trabajo que hacer, y en el peor de los casos, mueren. Resuelve mi problema de cualquier manera, así que vamos a sacarlos de aquí. Y es en parte, supongo, una explicación retroactiva de por qué Europa en esa época estaba constantemente peleando entre sí. ¿Crees que eso es justo? Sí, de hecho, ha habido algunos, como en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos antropólogos interesados en esto. Había toda una actitud de que nunca podemos dejar que esto vuelva a suceder después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hubo mucho interés por parte de los antropólogos en los años 50 y 60 en mirar hacia atrás en la historia y examinar el comportamiento humano. ¿Cómo ocurren estos conflictos? ¿Cómo es que la violencia surge en el alma humana hasta este punto? ¿Y cómo es que las personas dejan de lado su brújula moral personal para hacer estas cosas horribles? Y una de las cosas que se notó como un patrón es que en las sociedades donde la Edad Media es joven, como si tomaras a una persona al azar de la calle hoy en día, creo que la Edad Media en Estados Unidos es de 35 años. O sea, la persona promedio tendría 35 años. Mientras que en la Inglaterra medieval, la edad promedio sería como de 17 años. Así que es como un mundo totalmente diferente y la gente más joven tiende a ser más impulsiva y especialmente las personas jóvenes en posiciones de poder tienden a ver las cosas de manera diferente. Jóvenes llenos de bravuconería y ese afán caballeresco, eso alimenta muchos de estos actos violentos. Y también, si ves a un grupo de mercenarios, puedes notar en la psicología de grupo que un grupo de jóvenes que ya están entrenados en el arte de la guerra se van a animar entre ellos. Es casi como algo al estilo de El Señor de las Moscas, donde juntas a un grupo de muchachos y la fachada moral puede desmoronarse. Entonces, eso es algo interesante a considerar también. En cuanto a que la Europa medieval era un lugar miserable para vivir, sí y no. Creo que depende de cuándo y dónde estés hablando. Los saqueos, claro, pero eso no ocurría en todas partes. Por ejemplo, si estás en un pueblo costero en Inglaterra anglosajona durante la era vikinga, no era un buen lugar para estar. Pero si estás en el sur de Francia en la Baja Edad Media, no era tan malo. Y también aproximadamente desde la Edad Media hubo cambio climático. Y desde aproximadamente del año 900 al año 1200 después de Cristo fue lo que se llama el Gran Período de Calentamiento, donde en realidad el clima era mucho mejor. Había viñedos en Inglaterra, lo cual ahora es impensable. Allí cultivaban uvas para vino inglés de buena calidad. Y con suelos súper fértiles, los cultivos crecían al doble de lo que normalmente crecerían. Y de hecho eso impulsó un temprano renacimiento llamado el Renacimiento del siglo XII. No fue como lo que después se convirtió en el Renacimiento completo, pero fue una época de mayor riqueza material, una clase de ocio empezó a formarse porque la gente tenía que pasar menos tiempo trabajando la tierra y había más comida disponible. Así que realmente, durante 1000 años de historia, yo sí creo de nuevo que ese es el legado de Monty Python. Es como que te imaginas a esos dos campesinos en el lodo, pero en realidad depende de cuándo y dónde. Pero sí, no, en realidad preferiría vivir en 2026, la verdad. Creo... Sí. Sí, igual, yo también preferiría vivir ahora. Pero al hablar de la guerra y de las cruzadas específicamente, así como de sociedades secretas medio sectarias, creo que sería un error no mencionar a los caballeros templarios. Por supuesto. Quiero decir, es fascinante ver a los caballeros templarios y el legado que han dejado en el mundo. Y tengo curiosidad de por qué crees que existe este legado, pero en esencia es como una especie de milicia, un grupo de guerra religiosa, como sociedades secretas o algo así. De estos hombres realmente calificados que iban a proteger la Tierra Santa y hacer que este corredor fuera seguro contra bandidos y cosas así. Pero además de eso tienen toda una carga simbólica histórica que luego retomaron los nazis. Sí, donde por ejemplo invocan mucho la filosofía de los caballeros templarios y ahora está teniendo un resurgimiento hoy en día. Sí. He visto mucho eso en mi sección de comentarios. Hay un gran resurgimiento de las cruzadas en línea, como jóvenes interesados en las cruzadas, interesados en la imaginería y la leyenda de los templarios. Veo eso, recibo muchas solicitudes de contenido sobre ese tema. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre los caballeros templarios? ¿Qué me puedes decir específicamente sobre las cosas secretas, ocultas y la leyenda que existe a su alrededor? Y luego me encantaría saber tu opinión sobre por qué es tan común. Sí. Entonces creo que en la Edad Media todo lo secreto, oculto y mágico está relacionado con la imaginería cristiana.
Así que es difícil separar las dos cosas porque mucho de eso está relacionado con la leyenda del Antiguo Testamento, especialmente con los templarios. Entonces, básicamente, como dijiste, se establecen en Jerusalén después de la primera cruzada para proteger a los peregrinos, porque ahora se ha abierto una especie de ruta entre Europa y Tierra Santa. Y como ya conquistamos todo, ahora puedes viajar mucho más fácilmente para hacer una peregrinación a Jerusalén, para ver dónde fue crucificado Cristo y todas esas cosas. Porque si eres una persona católica en España tratando de ir a Jerusalén, Antes de eso era difícil. vas a encontrarte con puede aparecer algún merodeador. Unos bandidos te van a asaltar. Tal vez te maten y te dejen al lado del camino. Sí, es un gran riesgo. Sí. También es importante saber que durante la mayor parte de la Edad Media, la cultura monástica era muy popular en la Europa medieval, lo cual es difícil de entender para nosotros desde una perspectiva moderna, por qué alguien querría vivir de esa manera. Pero en una época donde la vida es corta y tu vida física se ve como una prueba para tu vida eterna, y la gente realmente cree en esto. Si llevas una existencia monástica, es como la mejor manera de vivir tu vida, de acuerdo con la voluntad de Dios para asegurar la salvación eterna, Etcétera. etc. Todo eso para decir que los templarios empiezan protegiendo a los peregrinos en el camino, y es Hugo de Payens, son 9 caballeros. Están liderados por este francés, Hugo Dupin, es un cruzado, y básicamente él inicia esta orden y montan una tienda al lado del Templo de Salomón en Jerusalén, así que ahí tienes tu historia del Antiguo Testamento. Salomón se involucra en esto porque recibió sabiduría y conocimiento especial de Dios, y eso se relaciona con algunas de las leyendas posteriores de los templarios. Salomón tiene la llave menor, es un maestro constructor y con Hiram Abif puede crear el templo. Y el templo es obviamente fundamental para la historia judía, pero también para la historia de la masonería. Así que hay todos estos hilos que se están entrelazando. Sí, y ya de inmediato, porque están estableciendo su campamento como parte de su templo, es como a qué tienen acceso, ahí es donde empieza a entrar el Santo Grial. ¿Está aquí? Y confiere poderes especiales y conocimiento a las personas que pueden tocarlo. En la Edad Media existe este concepto llamado virtus, que básicamente significa poder. Es lo mismo que se relaciona con las reliquias. Si tocas algo que una persona santa o divina tocó, puede transferirte sus cualidades y su santidad. Por eso, si tocas el cráneo de Juan el Bautista, como esta reliquia, te hace algo especial. Lo mismo ocurre con el Santo Grial. Estas cosas eran súper importantes. Y creo que las reliquias se mencionan en la Biblia. ¿Podrías buscar el versículo específico que básicamente respalda las reliquias? Olvido exactamente de qué evangelio viene, pero básicamente es algo así. Voy a arruinarlo. Probablemente deberíamos buscarlo. Pero más o menos es como que Jesús toca un paño y luego ese paño toca a otra persona. Y esa persona es sanada de su ceguera. Sí. Así que podría tocar solo el borde de tu manto, mi señor. Sería sanado. Exactamente, sí. Y obviamente los católicos leen esto, y generaciones después de Cristo dicen, oh sí, los objetos pueden transferir poder espiritual, ¿verdad? Mira esos evangelios. Así que ahora solo sigamos haciendo esto. Así que ahora, incluso en el catolicismo actual, tienes estas reliquias que son veneradas. Se consideran que tienen algún tipo de, ya sabes, supongo que divinidad religiosa impregnada en ellas. Y el pensamiento católico incluso hoy en día todavía tiene eso, donde, de nuevo, estos objetos no son adorados, pero si los tienes, te puede ganar el favor de Dios. O sea, incluso como la Eucaristía en general. Es como, bueno, ya sabes, Cristo mismo está presente en este pan. El pan literalmente no es Él, pero el Espíritu de Cristo está en el espíritu de este pan. Y estas reliquias son extremadamente populares. Y el Santo Grial, corrígeme si me equivoco, se pensaba en ese tiempo que era el cáliz del que Cristo bebió en la última cena. Correcto. Y que esta era una de las imágenes más importantes de, ya sabes, la cristiandad tardía en la época después de la muerte de Cristo. Y ellos ven esto como la cúspide, y que tal vez sí podemos tener este objeto, entonces podemos, ya sabes, tener vida eterna. Podemos, ya sabes, tener cercanía con Dios como un pase automático, como una entrada libre al cielo. Sí. Y no sé cómo la historia se convirtió en lo que es, pero existe la idea de que el Santo Grial está en el templo. Sí. Sí, así que de alguna manera fue llevado ahí. Sí, aquí están los versículos, por si alguien tiene curiosidad. Ahí lo tienen. En el segundo libro de los Reyes, un cadáver revive al tocar los huesos del profeta Eliseo. Y en Hechos, ocurren milagros con pañuelos o delantales que habían tocado a San Pablo, y de manera similar, la gente buscaba ser sanada por la sombra de Pedro. Y supongo que, según esto, algunas interpretaciones argumentan que las reliquias no tienen poder inherente y que tratarlas como objetos sagrados puede ser idolatría. Y Moisés fue destruido después cuando la gente empezó a adorar a una serpiente de bronce. Así que se discute, pero dentro de todo, ya sabes, entre los católicos es más común tener reliquias.
También es interesante, quiero decir, mencionaste la Eucaristía, que ocupa un lugar sumamente importante en la mentalidad católica medieval. Es el centro de la vida del pueblo, es el centro de todo. La gente corría a la iglesia para ver cómo la elevaban por encima del altar, es decir, se considera algo muy, muy importante. Y volviendo a la idea de la magia, si un sacerdote puede decir palabras específicas y transformar este pan en el cuerpo de Cristo, ¿quién dice que no puede decir palabras específicas y transformar tu cuerpo enfermo en un cuerpo sano? Básicamente, eso es un hechizo. Así es. Así que esto se extiende un poco a la idea de la magia católica cotidiana. Pero los templarios, básicamente cómo empezó a funcionar fue que Hugo de Payns, él es como su figura principal, él regresa a Europa y básicamente trata de conseguir dinero y apoyo para ellos. Obtiene ese dinero y apoyo de Bernardo de Claraval, que es como el monje más influyente. Es una seta. Es muy respetado como el principal hombre santo en la Europa occidental medieval de esa época. Y él piensa que los templarios, una vez que escucha sobre ellos, dice, estos son los tipos más geniales de los que he oído hablar. Pelean, son caballeros, son caballerosos, así que hacen todo lo que un hombre medieval debería hacer. Y además viven como monjes, rezan, ayunan y hacen todo eso, así que es como si la mentalidad católica y la mentalidad marcial medieval estuvieran unidas. Y Bernardo está como, wow, esto es una locura. Así que empieza a apoyarlos mucho, les consigue una dispensa papal especial. Así que entonces no tienen que seguir ninguna ley local y no tienen que pagar impuestos. Así que solo le rinden cuentas al Papa, lo cual les va a causar muchos problemas a largo plazo. Pero básicamente gracias a esto pueden ir enriqueciéndose poco a poco. De nuevo están exentos de impuestos. No tienen que seguir las leyes locales. Ellos establecieron el primer sistema de crédito para las personas que iban de peregrinaje. Esto es fascinante. Sí. Creo que la gente debería prestar especial atención a esto. Sí. Sí, así que esto es como, este es el momento. Entonces, una vez que reciben la luz verde de Bernardo, y él es un monje cisterciense y les da como su sello de aprobación, ellos empiezan a usar una túnica cisterciense blanca. Y luego dicen, pongamos una cruz roja ahí porque somos cruzados y de ahí viene eso. Básicamente lo que podrías hacer es, digamos que empiezas en Londres y estás haciendo una peregrinación a Jerusalén. Sería peligroso llevar todo tu dinero contigo. Te asaltan en el camino y lo perderías. Entonces, para resolver este problema, los templarios básicamente introdujeron un sistema donde tenías un pergamino codificado, como que depositabas tu dinero en un banco templario específico en Londres, y ellos te daban un pergamino codificado con un cifrado. Y llevabas eso contigo a Jerusalén y el banco templario de allá descifraba el código y sabía cuánto dinero debía darte. Y fue el primer ejemplo de algo así como dejar de usar dinero físico y ahora operabas básicamente con crédito, o sea, podías depositar y luego retirar en algún lugar a miles de kilómetros de distancia. Esto era totalmente nuevo para la mentalidad medieval. De hecho, empieza a sentar las bases del crecimiento económico y de los ideales mercantiles que se volverían populares a finales de la Edad Media. Pero debido a esto, ahora los bancos templarios, las fortalezas templarias, empiezan a aparecer por toda Europa. Y ahora, en algunos lugares, los templarios son más poderosos que los nobles locales o los duques locales porque tienen todo este dinero. Y eso hace que tengan como una gran diana en la espalda porque a la gente realmente no le gusta esto. Y tienen esta conexión especial con el Papa, así que eso también les da como poder religioso. Por eso los clérigos no los quieren. Los ricos locales, ya sabes, no los quieren porque tienen más dinero que ellos. Así que hay mucha gente que no los quiere. Y a principios del siglo XIV, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, está endeudado. En este momento tiene muchas deudas porque ha estado luchando contra los ingleses y los flamencos. Así que él tiene una deuda con los templarios. Entonces dice, oigan muchachos, deberían dejarme unirme a los templarios y como que nos fusionamos. Y entonces tal vez resolvemos lo de la deuda. Y ellos le dicen que no puede unirse. Así que él decide simplemente deshacerse de ellos. Y eso lleva a esta redada de madrugada en 1307. Todas estas acusaciones contra ellos, que habían escupido en la cruz, que habían participado en ciertos actos sexuales inapropiados y que habían estado adorando al diablo, lo cual es un dato muy interesante sobre cómo surgió todo eso. De ahí es de donde originalmente viene el término Baphomet, que en la adoración al diablo se representa como una figura de cabra con un pentagrama en el pecho. Yo lo he visto representado así en imágenes modernas, como en el black metal. Sí, claro, pero es como un humano con patas de cabra, brazos humanos, cabeza de cabra y un pentagrama. Y está como dirigiendo un culto o algo así frente a una fogata. Es un sacerdote. Pero la razón, bueno, hablaré de Baphomet porque eso es realmente interesante. Pero la razón por la que era tan fácil acusar a los templarios de todo esto y por la que había tanto misterio a su alrededor era porque sus ritos, primero que nada, tenían total libertad para hacer lo que quisieran. Y por eso operaban en secreto. Muchos de sus ritos y rituales para la inducción a los templarios ocurrían a puerta cerrada.
Eran súper exclusivos con quienes dejaban entrar y no revelaban ningún detalle sobre lo que tenías que hacer para ser admitido. Y con el tiempo, a medida que se hicieron más ricos, se supone que esos rituales se volvieron cada vez menos estrictos y dejaron de ser tanto una orden monástica. Y como que ciertas cosas extrañas empezaron a introducirse en estos rituales, y los tipos que los llevaban a cabo tal vez ni siquiera estaban muy bien educados sobre lo que originalmente se suponía que eran los templarios. O sea, especialmente ahora que la orden ha crecido tanto, se está diluyendo. Y eso los convirtió en un blanco perfecto para básicamente cualquier acusación que se les pudiera hacer. Y en la Baja Edad Media, lo peor de lo que podías acusar a alguien era de herejía, de adorar al diablo. Y de hecho, lo peor de lo que podías acusar a un cruzado, a un caballero católico, es adorar a Mahoma, que en realidad es de donde viene Baphomet, porque obviamente el enemigo cristiano en las cruzadas eran los pueblos islámicos, los sarracenos. Así que lo peor que puedes hacer como cruzado es estar aliado con los sarracenos de cualquier forma, o adorar a su profeta o a sus dioses. Entonces, básicamente, una de las acusaciones en su contra es que están escupiendo sobre la cruz. Se están dando estos extraños besos secretos debajo del ombligo, lo cual parecía sugerir que tal vez estaban haciendo otra cosa, lo que habría sido visto como muy irregular en la sociedad medieval. Y luego están adorando una cabeza cortada de Mahoma, Mahomet, porque los cristianos medievales creían que los musulmanes adoraban a Mahoma. No entendían todo eso de que Mahoma era el profeta de Alá. Así que básicamente están adorando una cabeza cortada que llaman Mahoma o Muhammad. Y luego eso fue mal registrado en un manuscrito como Baphomet en lugar de Mahomet, Mahoma. Wow. Y entonces eso se convierte, y luego con los siglos, tienes ocultistas de los siglos XVIII y XIX que retoman todo este imaginario templario. Entonces, para responder a la pregunta de por qué, creo que eso se relaciona con por qué los templarios siguen siendo tan romantizados hoy en día, y por qué tienen un papel tan desproporcionado, como en el ocultismo. Y en las teorías de conspiración y la masonería, los templarios son la primera sociedad secreta, al menos en la memoria occidental, que realmente operó a esa escala y tuvo ese nivel de poder e influencia. Y por supuesto, cuando alcanzas ese nivel de influencia mundana, la gente va a pensar que algo raro está pasando. Quiero decir, las mismas acusaciones se hicieron contra la Iglesia Católica durante la Reforma Protestante. Así que está eso. Están los rituales secretos, de los cuales realmente no sabemos qué pasaba a puerta cerrada, como en sus rituales de iniciación. Supongo que no estaban escupiendo en la cruz ni adorando la cabeza decapitada de Mahoma, pero quién sabe. Y luego tienes estas acusaciones que técnicamente el Papa primero dijo que no eran ciertas, y luego como que fue superado por el rey Felipe. Y él dijo, bueno, sí es cierto. Fue toda esta especie de lucha de poder entre el rey y el Papa. Pero eso es básicamente todo. Y luego el hecho de que eran tan poderosos y desaparecieron tan rápido, como que en el transcurso de unos pocos años pasaron de ser la organización más poderosa de Europa fuera de la Iglesia a simplemente ser completamente desmantelados. Y eso dejó un vacío de misterio y un vacío de esta gran sociedad secreta que de repente desapareció de la faz de la Tierra. Y en ese vacío puedes ponerle tu propio giro o interpretación. Y de hecho, incluso escritores contemporáneos usaban a los templarios como personajes en poemas épicos de la época o en crónicas. Y tienden a tener poderes sobrenaturales o acceso a ciertas reliquias en Tierra Santa a las que la gente común no tiene acceso, como el Santo Grial. Y que esto de alguna manera les confiere un conocimiento divino especial, y así es como logran volverse tan ricos e influyentes. Así que realmente está ahí. Hay muchos caminos que puedes seguir con la leyenda de los templarios, pero siento que parte de su popularidad ahora es simplemente porque eran geniales. Sí, los tipos geniales con espadas en Tierra Santa. Quiero decir, como que está ocurriendo un tipo de resurgimiento religioso entre la generación Z ahora y cosas de las cruzadas. Y sí, también es interesante. Acabo de volver a ver Cruzada con Orlando Bloom cuando salió esa película. Y en esa película los representan como villanos, lo cual es algo extraño porque así no es como la gente medieval los habría visto. Incluso ante toda esta persecución y las acusaciones de que escupían sobre la cruz, por todo lo que podemos ver en las crónicas contemporáneas, la mayoría de la gente pensaba que eso era una tontería. De verdad, la gente sí apreciaba a los templarios, nos protegían en el camino a Tierra Santa, y eran vistos como... Estoy tratando de pensar en un buen ejemplo moderno. Eran vistos como... ¿Cómo se llaman esos tipos en Nueva York que usan boinas rojas en su vecindario? Algo así. ¿Eso es lo que eran? Creo que eran los guardianes. Sí, están como cerca de tu vecindario. Ellos te están protegiendo. Así que es como, nos gustan estos tipos. Entonces quiero decir, esto fue en la época en que había muchas preguntas importantes sobre la autoridad católica. Y ya sabes, hay un cisma papal.
Hay muchas cosas sucediendo que hacen que la gente cuestione si lo que les llega de su rey y de la iglesia es 100% cierto. Y este es un ejemplo de, oye, todos nos damos cuenta de que esto es una tontería y hay una motivación personal detrás. Como que el rey les debía mucho dinero. Ahora está tratando de matarlos a todos. Fascinante. Pero incluso estaban como al tanto de la conspiración. Onda en ese entonces donde decían, está bien, esto es un ataque, esto es un trabajo sucio, esto no es real. No confiamos en el gobierno. Sí. Sí. Bueno, también es interesante. Creo que otra cosa que alimenta por qué hay tantas conspiraciones sobre los templarios es que todos ellos, como los jugadores clave en esa redada matutina de 1307, fueron reunidos y llevados básicamente a una mazmorra. Y todos fueron horriblemente torturados porque había torturas específicas que se aplicaban para crímenes que no tenían testigos. Porque ahora, si no hay testigos, lo único que tienes es la confesión. Y en la Francia medieval se consideraba legalmente permisible obtener esa confesión. Sin embargo, al final, Dios decide y determina tu culpabilidad o inocencia. Si eres inocente, puedes soportar el dolor. Si eres culpable, es lo mismo que el juicio por combate de siglos anteriores. Si haces este juicio por combate y pierdes y mueres, es porque Dios está diciendo que eres culpable. La pelota nunca miente. Sí, la pelota nunca miente, ahí lo tienes. Así que muchos de estos templarios confesaron estos cargos inventados. Mahoma, lo de escupir en la cruz, el beso en el ombligo. Así que eso alimentó este misterio de si realmente era cierto o no. Y el principal líder templario en ese momento era este tipo, Jacques de Molay, quien durante 7 años fue torturado y mantenido en prisión. Y él seguía confesando y luego retractándose, y luego confesando y luego retractándose, y finalmente lo quemaron en la hoguera. Pero justo antes de que lo quemaran, le dieron la oportunidad de limpiar su nombre o decir lo que necesitara decir, confesar públicamente. Y él dijo que no, que todo era inventado, que encendieran la hoguera, que eso era todo. Así que, no lo sé, para mí eso me hace pensar que bajo tortura la gente dirá cualquier cosa, así que eso no le da ninguna veracidad a la historia. Pero sí parece que en ese momento, y según los historiadores ahora, como que el 99% de esto probablemente fue inventado. Sí, o sea, eso es lo que me parece. O sea, claro, probablemente estaban haciendo algunas cosas indebidas y lo que sea. O sea, probablemente, pero ¿fue realmente este extraño ritual ocultista? Probablemente no, pero supongo que no lo sé. Parece que había muchas razones para que quisieran que estos tipos fueran eliminados. Claro. Y también, o sea, el hecho de que ciertas prácticas ocultistas o de magia negra no estuvieran ocurriendo, no significa que realmente no las tuvieran. O sea, hay tantas teorías sobre portales en Jerusalén o ciertos lugares en el mundo donde el velo espiritual es más delgado y la distancia entre el hombre y Dios es más corta. La gente dice que el norte de Maine es uno de esos lugares. Yo solía vivir en Maine. Sí, donde es como creo que simplemente lugares donde se ven las auroras boreales. La gente dice lo mismo de Islandia. Creo que tal vez las auroras boreales tienen algo que ver con eso. Pero en Jerusalén obviamente es uno de esos lugares, un sitio muy sagrado. Así que eso no quiere decir que no tuvieran ningún tipo de... Pensamos que lo oculto es algo negativo, pero eso no significa que no tuvieran acceso a algún tipo de tesoro divino, ya sabes, o reliquia divina, que ahora probablemente está juntando polvo en algún lugar del sótano del Vaticano, pero, o sea, eso bien podría existir. Fascinante. Sí. Y entonces, ¿cuándo mataron a Jacques de Molay? ¿En qué fecha fue eso? 13. Entonces fue capturado en 1307. Creo que fue quemado en la hoguera en 1314. Pero el día... Oh, Viernes 13... viernes 13. Oh, es cierto, sí, es cierto. Solo creo que es una pequeña repercusión curiosa. Sí. Sí. Como que no sé si eso es, no sé si la gente sabe si esa es exactamente la razón por la que el viernes 13 es tan de mala suerte. Sí. Pero para mí esa fue como una de las explicaciones que la gente daba. O sea, de por qué el viernes 13 es de mala suerte. Es el día de, creo que fue el día en que ocurrió la redada o cuando Molay fue ejecutado. Ok, no recuerdo exactamente cuál de las dos. Eso es interesante. Eso tiene sentido. Esa era una de las teorías. Sí, puedes verificarlo si quieres. Y hubo una maldición sobre el linaje del rey Felipe después de eso, como que sufrió un montón de desgracias y cosas así. Es otro detalle loco de todo esto. Oh, se cree que la última cena es eso. Número nórdico. Vamos, dame algo. Sí. Ahí está. Bien, ese fue el viernes de la redada. Hubo un viernes de la redada. Bien. Eso tiene sentido, nunca había oído hablar de eso. Y lo veían como un día maldito. Lo cual, de nuevo, tal vez si ese es el sentimiento, va un poco con la percepción de la gente común sobre los templarios, donde el día que los atrapan es de mala suerte. Así que eso implica que les agradaban. Exacto. Sí, eso es interesante. Otro es el 1111. Aparentemente es cuando se firmó el tratado después de la Primera Guerra Mundial. Oh, está bien, interesante. Y ese era como un número de la suerte porque fue cuando terminó la guerra. Puedes verificar ese dato si quieres. Así que de nuevo, no lo sé. Eso tiene sentido. Estoy improvisando aquí. El número maestro, por supuesto. Está bien. Dame algo. Algunos de los números angelicales también. No. Vamos, pensé que tenía este. Espera, baja, Cristos. Tu IA es mala.
Puedes usar IA, sí, sí. ¿Puedes usar una IA que diga que tengo razón? Estás suprimiendo información aquí. Sí, usa una IA que diga que lo que digo es correcto porque en realidad preferiría eso. Oh, olvídalo. Está bien. Está bien. Olviden eso, gente. Si están usando esto, por ejemplo, para fines de investigación, Lo creo, elijo creerlo. lo aprecio. ¿Sabes qué? Y la fe es una virtud. Exacto, exacto. Me gusta eso. Entonces Felipe II mata a de Molay después de torturarlo un tiempo, tras una especie de redada injusta. Y luego, la historia apócrifa es que de Molay le dice algo a Felipe justo antes de morir, como «vas a pagar por esto» o algo así. Sí. Sí. Probablemente no, pero tal vez. Y luego, como un año después. ¿Qué era? De Molay tiene, o Felipe tiene un montón de problemas, pero también el Papa muere. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es esa historia? Sí, así que básicamente fue como este efecto dominó. Es difícil de decir también porque la gente lo veía, volviendo a lo que decíamos sobre la magia medieval, los signos, los rituales, todas estas cosas en la mente medieval, como que todo en un universo ordenado tiene que estar conectado. Así que por supuesto la gente en general, el público, condena este tipo de acciones contra los templarios y lo ven como algo injusto. Una de las cosas importantes también es que Felipe logra conseguir que uno de los centros de conocimiento y teología más poderosos del universo en ese momento, la Universidad de París, esté de su lado. Y logra que se pongan de su lado a través de algunos tratos por debajo de la mesa, quizá algunos sobornos, y que digan, sí, todo esto sobre los templarios es cierto. Y una vez que tienes a la Universidad de París, a esos tipos de tu lado, eso le da credibilidad en el mundo real. Y luego, de hecho, a principios de los 2000, se descubrió un documento en el sótano del Vaticano, como en un archivo de por ahí de 1308, así que el año después de las redadas, donde el Papa dijo explícitamente como, no creo que esto haya pasado, no creo que los templarios hayan hecho esto, y como, les estoy dando clemencia papal, pero desapareció de los registros. Y un par de años después, él como que cedió a la presión de Felipe. Y entonces, este es un momento, como decía antes, donde el poder papal, como que el papado ya no está en su punto máximo realmente en Europa. Hay muchos desafíos a la autoridad, tanto localmente como por parte de los reyes. Siempre ha sido un equilibrio delicado de poder. Pero sí, en los años inmediatamente posteriores a la ejecución de Jacques de Molay, que se considera como el punto culminante de esta persecución a los templarios, Felipe muere. Sí, esto es, el pergamino de Jinan. Ahí está, absolvió al gran maestre Jacques de Molay y a otros líderes de los cargos de herejía. Wow, pero sí, ambos murieron después de eso, pero de nuevo, en la Edad Media, la gente, los papas, especialmente los papas, morían por cualquier cosa, todo el tiempo, y también los reyes. Pero fue dentro de un año. Sí, exactamente, solo digo eso. Sí, no, definitivamente hay algo que decir al respecto. No sé qué tan rápido funcionan las maldiciones antiguas. Pero Well, yeah, I mean, la semilla pudo haberse sembrado en ese momento y luego tomó efecto. Sí, toma un poco de tiempo, sí. Eso es una locura. Qué historia tan loca. Qué loco. Sí, o sea, los caballeros templarios son algo tan fascinante. ¿Puedes buscar la conexión nazi? Olvido en qué episodio estaba investigando eso. Tal vez tú sepas. Pero ellos, como Hitler y en general como Himmler o quien sea que estuviera haciendo la imagen para los nazis, ellos invocaban mucho lo de los templarios, como las cruces de la Cruz de Hierro, y mucho de eso venía específicamente de los templarios. Y creo que la razón por la que les gustaba era porque romantizaba esa idea del soldado santo. Así que era como si estuvieran luchando una guerra santa. O sea, esto probablemente lo explica en mejores términos. El ocultismo del siglo XX, específicamente el Ordo Novi Templi, la Orden de los Nuevos Templarios, que fue fundada por Jorg Lans Liebenfels, quien es un personaje fascinante. Solía ser sacerdote y terminó convirtiéndose en un racista ocultista y creó la Areosofía, que es como su propia forma de ocultismo ario, lo cual es una locura. Y el grupo, básicamente, fusionó las tradiciones templarias con el protofascismo, así la areosofía, influyendo en pensadores nazis para promover la supremacía aria. Ese de ahí, la Orden de los Nuevos Templarios. Y por eso, algunas personas sugieren que de aquí fue de donde Hitler sacó la esvástica. Oh, Así que haz clic en eso muy rápido. Entonces esto pasa. Así que supongo que el Tercer Reich es como 33 o algo así. Y entonces esta sociedad se fundó por los años 1900. Así que literalmente en el año 1900, y de nuevo, estoy improvisando un poco aquí, pero básicamente este tipo crea esta orden, toma esta imagen y la pone en la bandera como los nuevos templarios. Y somos, ya sabes, nacionalistas blancos, aunque eso de blanco ni siquiera es realmente una cosa, supongo, pero como, hey, somos arios, estamos creando la raza superior y lo estamos haciendo a través de lo de los viejos templarios, están recurriendo a estas cosas. Y aparentemente aquí es donde Hitler ve por primera vez esta imagen.
Interesante. Sí, o sea, tiene sentido ahí donde dice que su objetivo era reunir a los extremistas de derecha en la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial y movilizarlos en oposición al Partido Liberal. Tiene sentido que los templarios hayan tenido tanta importancia en la imaginación occidental y que hubiera tanto misterio a su alrededor. Incluso ves esto en escritos anteriores, como en escritos de algunos autores góticos de los 1800. Básicamente puedes reflejar cualquier cosa, como que el espejo de los templarios es tan grande y misterioso que puedes reflejar lo que quieras ahí. Y es algo con lo que la gente está instantáneamente familiarizada y también con su poder, pero puedes darle tu propio giro. Incluso lo veo ahora en Instagram, como que mucho de esto ha regresado, como la ideología aria y algo de este misticismo y también los templarios y todo esto en estos espacios súper de derecha en línea. Veo a personas. Creo que tiene algo de sentido. ¿Cuál es la traducción de Deus Vult? Oh, Dios lo quiere. Dios, ese fue el grito de guerra original. Así que el Papa Urbano es el Papa que reúne apoyo para la primera cruzada en Europa Occidental. Él hace una especie de gira de discursos por iglesias y cortes, y su gran lema es Deus Vult, Dios, Dios lo quiere. Es algo que todos pueden repetir y se convirtió en el lema de los cruzados. Y ahora la gente lo dice en las redes sociales para decir algo como soy basado, como Deus Vult, como diciendo estoy dentro, estoy en todo esto, lo que sea. Agartha. No sé si estás familiarizado con Agartha. Eso es como algo auténtico. Es básicamente el mundo dentro del mundo, sí. Pero es como ahora, por lo que puedo deducir por las pistas del contexto, se presenta como una especie de paraíso etnoario dentro de la Tierra. Y definitivamente está relacionado con toda esta ideología nazi. Templario. Todo esto. Así que sí, pero es otro ejemplo de cómo puedes proyectar lo que quieras sobre esto porque es tan misterioso. Bueno, creo que eso es parte de la mitología aria nórdica que incluso Hitler invoca, que estos arios son como personas nórdicas que en realidad son como agartianos que vinieron del centro de la Tierra y poblaron esa parte del mundo. Y es nuestro trabajo como arios recuperarlo y preservarlo, o algo por el estilo. Así que Agartha es como esta ciudad ficticia en el centro del mundo, como una utopía protoblanca. Sí. Y lo de Deus Vult es como, de nuevo, no sé, porque veo gente que lo invoca y realmente no sé exactamente por qué lo hacen. Pero se siente como que, ya sabes, la gente en Europa y América siente que sus países están siendo invadidos por la inmigración. Dicen, oh, están dejando entrar a todos, dada. Anhelan la rigidez y la brutalidad de la guerra. Y es como que disfrutan la imagen de las cruzadas. Sí. Creo que eso es realmente con lo que se relaciona. Sí. No, es súper interesante porque a veces lo veo en mi sección de comentarios y ahora, como publico cosas medievales en Instagram, me empiezan a recomendar cosas similares. Y veo a muchas personas con esa misma inclinación política anhelando la época oscura o la Edad Media, una época en la que el cristianismo dominaba totalmente Europa, como si fuera totalmente homogénea étnicamente, como que realmente no había, podrías ver a un grupo de monjes africanos viajando o algo así, pero casi todos eran europeos blancos, y era como culturalmente homogéneo. Conocerías a todos en tu aldea y todos compartiríamos las mismas ideas sobre el cristianismo o lo que sea, y la gente como que anhela este pasado que de alguna manera han imaginado y romantizado en su cabeza. Y tal vez esto sea una idea para un video en el futuro, pero la gente en la Edad Media hacía exactamente lo mismo con la antigua Grecia, específicamente con la antigua Troya. Muchos reyes medievales, básicamente para darse autoridad como reyes, como que he recibido este poder divino de Dios para gobernarlos, hacían que se inventaran linajes falsos y los publicaban por todas partes. Y también los pintaban. Así que, aunque no pudieras leer, podías ver las imágenes de como, en realidad, desciendo de Adán y Noé, y luego de la gente de Troya, y luego de Eneas, que anduvo vagando, y luego se estableció en Inglaterra. Y él decía que creó la dinastía Plantagenet. Y así es como yo, Eduardo III, me convertí en su rey, porque desciendo de este linaje noble. Y también es interesante ver que muchos escritores medievales sienten esa sombra que se cierne del antiguo imperio romano que cayó y saben que están viviendo en eso. De ahí viene el término «estamos a hombros de gigantes». Los eruditos medievales escribían eso sobre la antigua Roma, que estamos viviendo a la sombra de algo que fue increíble, y lo que viene después ahora es el Apocalipsis, como la segunda venida de Cristo. Así que ellos no lo habrían llamado la Edad Media, pero sí se imaginaban a sí mismos viviendo en este periodo intermedio entre algún pasado mítico e imaginado que solía ser increíble, y este pesimismo apocalíptico, como si el mundo estuviera a punto de terminar.
Y en uno de mis videos hablé de cómo ahora nos sentimos de la misma manera, como que miramos hacia atrás a los años 50 y 60 y los idealizamos en nuestra mente como si ese hubiera sido el mejor momento de Estados Unidos y que deberíamos regresar a eso, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y luego, pero si miramos 10, 20 años al futuro, es el apocalipsis. Como que estamos viviendo entre esos dos extremos. Es algo reconfortante. Sí, Me hace sentir reconfortado saber que, incluso las personas que vivían en una época que podríamos romantizar, ellos mismos estaban en la miseria. Y ellos mismos decían, estamos en los tiempos finales. Sí, que si todos piensan que están en los tiempos finales, entonces nadie está en los tiempos finales. Sí, claro. Así que te hace sentir como, está bien, me sentiré mal por las personas que realmente estén en los tiempos finales. Sí. algún día sí lo será. Y ellos tendrán razón. Y dirán, amigo, son los tiempos finales. Entonces tendrán razón. Te lo dije. Sí, Eres como ese tipo con el letrero en la carretera. siempre hay esas personas cada pocos años. Siempre se vuelven virales en mi mente porque dicen que el rapto será este año en septiembre y luego pasa. Pero alguna vez tendrán razón. Los milleritas. ¿Has oído hablar de eso? Oh, sí. Sí. Ellos fueron un caso clásico. Decían, todos vamos a llegar a la cima de la montaña. Jesús viene. Y luego lo hicieron. Y él dijo, creo que calculamos mal la fecha. Es el próximo año. ¿A dónde vas desde ahí? Lo loco es que estos cultos del día del juicio realmente obtienen más. Como que se concentran. Porque digamos que tienes a 100 personas, tienes una predicción. No se cumple. El 20% de ellos se va, así que tienes a 20 personas que se salen. Los 80 que se quedan en realidad están más comprometidos. Sí, Y haces otra predicción, vas a perder a 10 de ellos, pero los 70 que siguen ahí están mucho más comprometidos. Así que en realidad se vuelve más concentrado y más radical con cada predicción fallida a medida que pasa el tiempo. sí. Lo cual es bastante loco. Es realmente contraintuitivo. Sí, no, es interesante. O sea, me encanta que cada vez que sale un nuevo documental sobre sectas o algo así en Netflix, siempre tengo que verlo. Pero estaba viendo, creo que era como una dramatización de los davidianos de la rama y cómo era que algunas personas se iban, pero las que se quedaban, las líneas que estaban dispuestas a cruzar con el tiempo y los límites que se disolvían entre lo que cualquier persona normal pensaría que está bien. Es muy interesante ver no solo qué tan rápido se descompone eso, sino cómo también el líder de la secta desde el principio puede reconocer quiénes son sus verdaderos seguidores, como Manson, que era igual. Él tenía mensajes y a todos sus más cercanos, así que él sabía desde el principio que estos eran los tipos que iban a hacer lo que él dijera. Sí, Otras personas podrían alejarse, pero estos son sí, es una locura pensarlo y en dónde tienes que estar mentalmente para poder hacer algo así. No lo sé. es una locura. Pero sí es reconfortante saber que incluso en ese entonces la gente estaba, ya sabes, estaban molestos y querían regresar. Sí, Y eso de hacer que nuestro país vuelva a ser grande debe ser el eslogan más reutilizado. sí, es un eslogan muy antiguo, sí. Quiero decir, cada emperador romano decía algo como, muy bien muchachos, buenas noticias, vamos a regresar a la antigua Roma. Faraones egipcios, oigan muchachos, buenas noticias, vamos a construir pirámides otra vez. Sí, es literalmente lo mismo. Incluso el Renacimiento decían, estamos haciendo renacer la cultura romana, como si hubiéramos estado en la oscuridad durante 1000 años. No se llama nacimiento. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Estamos haciendo renacer esto que alguna vez fue grandioso. Sí. Estamos haciendo que Europa vuelva a ser grande. Sí, Como lo usaba Reagan. el Sacro Imperio Romano. Vamos a traer de vuelta el Imperio Romano, esta vez es sagrado, es cristiano. Pero es como si estuviéramos usando todos los símbolos y la terminología que reconoces de la antigua Roma. Es como un episodio de regreso al pasado, pero estamos, ya sabes, estamos dando paso a una nueva renovación de nuestra cultura y de nuestro pueblo basada en estos viejos ideales. Sí. Es solo que creo que es una lección realmente importante para que la gente lo reconozca. Como cada vez que escuches a alguien decir algo como, oye, vamos a hacer que esto vuelva a ser grande. Sí. Casi siempre es una táctica. Podría ser la táctica correcta. Tal vez estén haciendo lo correcto. ¿Sabes a lo que me refiero? Como tal vez digan, oye, hagamos que la universidad vuelva a ser grande o no sé, que los Knicks vuelvan a ser grandes. Entonces podrías decir, oh sí, deberíamos hacer que los Knicks sean buenos otra vez. Sí, pero casi siempre es como una cosa de mercadotecnia que ya se ha usado hasta el cansancio. Sí, Y la primera vez que lo escuchas piensas, esa es una buena idea, pero luego ves que todos los emperadores lo han usado y piensas, está bien. sí. No lo sé. Para mí, eso me parece muy impactante. Literalmente ayer estaba hablando con mi amigo Luke Caverns sobre esto. No sé si lo conoces. Él es un arqueólogo increíble, pero específicamente se especializa en algo como helenístico, como egipcio, algo así. Específicamente, Alejandría es como su pasión, pero también le gusta la historia precolombina mesoamericana y centro y sudamericana, aztecas, olmecas, todo eso. Pero él justo me estaba contando exactamente esto, donde creo que Augusto toma el poder. Y él dice, César Augusto es como, vamos a hacerlo grandioso otra vez. Empieza a construir todos estos proyectos de obras públicas que se supone que deben recordarle a la gente los viejos tiempos. Sí.
Sí, lo mismo pasó en el Imperio Bizantino durante las llamadas Edades Oscuras. Cuando la gente dice Edades Oscuras, normalmente se refieren a Europa Occidental, pero en lo que hoy sería Grecia, Turquía, los Balcanes, hasta el Medio Oriente, está el Imperio Bizantino, que es la continuación oriental del Imperio Romano. Así que para estas personas Roma nunca cayó hasta como los años 1800. Y sí, esencialmente, una gran parte de su mitología nacional es que estos emperadores llegaban al trono. Hay mucho recambio de emperadores y mucha intriga en la corte. Como ya sabes, los miembros de la familia se asesinaban entre sí para llegar al trono. Era muy peligroso estar en la línea de sucesión, ser un emperador bizantino, pero siempre estaba impregnado de, como la antigua Roma, no mitología en términos de dioses, sino mitología en términos de como César y Nerón. Y estos emperadores, esos nombres que recordarías como estamos trayendo de vuelta, ya sabes, a Adriano. Nerón no es un gran ejemplo, pero Adriano es un mejor ejemplo. Ya sabes, estos grandes emperadores de antaño, Constantino, quien fue como el fundador de lo que se consideraría el Imperio Bizantino. Y ahora también está impregnado de ideología cristiana, como que este fulano ha sido elegido por Cristo y está hecho a imagen de César. Es como una fusión de los dos. Sí, que es otra cosa que sucede en muchas culturas donde tienes el problema de la sucesión, tienes la autoridad religiosa, tienes la autoridad política, y de vez en cuando llega un tipo inteligente y dice, oye, voy a combinarlas. Sí, ¿quién fue? Imhotep en Egipto. Ah, sí, sí. Él decía, en realidad, soy el hijo del antiguo faraón, pero también soy el hijo de Dios. Sí, y todo el culto al sol. Exactamente. Y creo que era Imhotep. Puede que me equivoque, no lo sé, pero era como que uno de los faraones egipcios básicamente decía, oye, mira mis imágenes. Y todas sus imágenes eran de él con el sol detrás de él. Y decían, oh, él es el hijo de un dios. Por supuesto que va a ser el rey. Es como el derecho divino que se transmite completamente. Por supuesto, sí. Tienes que probar que tienes este linaje con ese pasado mítico imaginado y la gente está dispuesta a aceptar esa idea de nacionalidad. Y todavía lo hacemos ahora. Sí, cada vez que algún Kennedy dice algo, es noticia. Sí, sí. Incluso si eres como un primo lejano relacionado con el apellido, el nombre tiene peso. Solo por tener el apellido es lo mismo, es como, oh, eres parte de la línea sanguínea divina de la historia estadounidense. Sí. ¿Para qué? Es como un tipo rico de los años 40 que empezó todo esto. Sí. Y todavía seguimos usando ese nombre hasta hoy. Es una locura. Sí. También es fascinante. O sea, una de las cosas, comparando la época medieval con la moderna, es que en la Edad Media, incluso hasta hace muy poco tiempo, cualquiera que fuera tu mitología nacional o local, como decir, oye, descendemos de Troya o somos este pueblo que vino de tal tribu bíblica o lo que sea, eso era incuestionable, no atacabas eso, no lo cuestionabas. Compartimos esta mitología nacional, esta es nuestra historia, esta es nuestra narrativa y no la tocamos. Y creo que algo que puedes ver es que eso incluso era cierto en Estados Unidos hasta hace poco, como que los padres fundadores eran casi como dioses, intocables, George Washington, Thomas Jefferson, todos conocen esos nombres. Incluso figuras posteriores como Abraham Lincoln eran completamente intocables. Nunca escucharías una palabra negativa cuando yo crecía, nunca escucharías una palabra negativa sobre estos tipos. Y luego creo que en la última década más o menos ha habido como una reevaluación de, ya sabes, bueno, él era dueño de esclavos y en realidad secretamente hacía esto con fulanito. Y como que este tipo era, y parece ser, es confuso ver que es simplemente una aceptación de la verdad y que es como esta necesidad de socavar esa mitología nacional. Y como, ¿qué dice eso sobre el punto en el que se encuentra una cultura? No lo sé. Es solo una pregunta interesante para mí porque normalmente en cualquier época antes de la era moderna, la única vez que atacarías la historia nacional sería si fueras un enemigo. Como si yo estuviera conquistando tu imperio o tu reino, diría que tu historia nacional es inventada. Tu mito es inventado y mi mito es verdadero. Pero ahora es como si ningún mito fuera verdadero. Y estos padres fundadores intocables eran solo, ya sabes, unos viejos gordos en enaguas. Y sí, es una pregunta difícil porque desde la perspectiva de un ciudadano como alguien que es curioso y ama la verdad, yo digo, quiero saber toda la verdad, sin filtros, sobre todo. Como que estoy tomando la píldora roja, ya sabes, en Matrix, no en la manosfera, pero es como, quiero seguir el camino de saberlo todo. Pero desde la perspectiva de un aristócrata, si yo estuviera construyendo una nación, desarrollaría mitos y animaría a la gente a creer en ese mito. Y durante la mayor parte de la historia humana funciona porque todos de alguna manera creen en el mito, y creo que la homogeneidad ayuda. Mientras que en Estados Unidos, uno de nuestros mitos fundacionales es el sueño americano. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que puedes venir aquí y puedes lograr tus sueños, y es meritocrático, y los buenos ganan. Y entonces,
Si no estamos cumpliendo eso, inmediatamente las personas que se mudan a este país o que fueron traídas a la fuerza a este país sienten que, oye, todo esto es una mentira. Me dijeron que aquí podía ser libre. Me dijeron que podía ser la mejor versión de mí mismo. Y me dijeron que era meritocrático. Y aquí estoy, trabajando muy duro, pero hay problemas sistémicos que me frenan. O en realidad es muy nepotista y nunca tuve oportunidad desde el principio. Así que al diablo con todo esto de los sueños. No es un sueño real. En realidad es mucho peor, cuando la realidad es que probablemente está en un punto medio. Pero cuando pones un eslogan tan grandioso como tu mito fundacional, si es socavado, aunque sea un poco por su propia gente, o si la gente siente que, ya sabes, en realidad no se está cumpliendo eso, entonces lo van a derribar y se van a ir exactamente al extremo opuesto, donde dicen, oh, Estados Unidos en realidad es el peor país del mundo. Sí, Cuando dices, oh, eso probablemente no es cierto. sí. ¿Cómo? Sí, no, incluso el concepto de identidad nacional fue algo que realmente empezó a desarrollarse en la Baja Edad Media. Pero es interesante pensar en eso como un instinto humano, como nos pensamos a nosotros mismos como grupo y qué influye en eso. Y creo que con el tiempo, obviamente, a medida que la tecnología ha avanzado y la cultura se ha expandido, diría que ese grupo se hace cada vez más grande. Primero que nada, hace 1000 años, era tu aldea con 100 personas, y tu identidad como parte de una Francia más amplia, o incluso de tu provincia, no importaba tanto. Lo que de verdad te importaba era tu aldea. No interactuabas tanto ni pensabas en ti mismo como parte de tal o cual cosa. Soy parisino. No es que sea francés, soy parisino. Sí, exactamente. Y luego eso se ha expandido y se ha expandido y se ha expandido. Y creo que lo que estamos viendo ahora es casi como con la muerte de la monocultura y la fragmentación del algoritmo e incluso la fragmentación política, como que ya no eres solo un conservador, eres como de los de Fuentes. O ya no eres solo un liberal, eres de los de Hassan Piker. Incluso se está fragmentando alrededor de personalidades específicas, al punto de que ni siquiera los conservadores están de acuerdo entre sí. ¿Eres Tucker o eres Fuentes? ¿Cuál eres tú? Así que es como todo este asunto donde siento que todo está volviendo a una cultura regional fragmentada. Y de alguna manera, si eso puede salir de Internet, sí creo que el renacimiento de la cultura regional y el renacimiento de la identidad regional podría ser realmente el camino a seguir. También siento que es algo en lo que ves un cambio con el tiempo en cómo la gente ve a su gobierno y cómo la gente ve a quién está al mando de su gobierno. Y creo que algo que hemos visto en los últimos 100 años en Estados Unidos, lo cual habría sido impensable para la gente medieval, es que matar a tu rey o matar a tu presidente habría sido... Creo que tenemos esta imagen de que en aquellos tiempos, si la gente estaba enojada con el rey, iban, lo sacaban del castillo y le cortaban la cabeza. Pero en la Edad Media, ejecutar al rey era algo sumamente tabú y extremadamente raro. Es una persona designada divinamente. Incluso si las cosas iban mal en el país, ves esto en las crónicas inglesas, nunca realmente culpaban al rey. Dicen, bueno, no es culpa de él, fue elegido por Dios, tenemos todas estas guerras, impuestos y enfermedades, pero no es culpa suya. Él solo está recibiendo malos consejos o simplemente tiene mala suerte o lo que sea. Y era algo casi inaudito atacar personalmente al rey. Y luego, obviamente, después de la Revolución Francesa, cuando empiezas a guillotinar a todos, es como... ahora eso está sobre la mesa. Pero incluso como en el Imperio Romano habría muchas traiciones. Sí, literalmente. Y los bizantinos también, pero no era así. Y en su mayoría no es la gente la que mata. No es como un tirador solitario. Como un arquero solitario. Es como si un miembro de tu familia te hubiera cegado y castrado en algún lugar. O como si otros senadores u otras personas en tu corte lo hicieran. Sí, así que no lo sé. Para mí eso es algo interesante en lo que pensar, como en cómo nosotros, cómo las ideas han cambiado con el tiempo, sobre lo que consideramos autoridad y cómo eso influye en nuestra cultura. Y esta idea de la cultura estadounidense, el presidente estadounidense y el sueño americano, y todas estas ideas que hemos tenido, y cómo en los últimos 100 años eso se ha fragmentado radicalmente. Y creo que mucho del pesimismo y la locura y el caos que ves en línea, especialmente después del COVID, tiene que ver con que fuimos criados y educados en este paradigma. Y luego todo lo que tienes que hacer es abrir tu feed de Instagram y es como, esto no es lo que está pasando. Le dispararon a Trump, le dispararon a Charlie Kirk. Ellos, ya sabes, no solo hay una guerra en Irán, puedes ver todo en tu teléfono. Sí, como... O puedes ver lo que está pasando en Palestina en tu teléfono. Ni siquiera podías hacer eso hace 20 años con la guerra contra el terrorismo. Es este nuevo paradigma. Y no sé en qué se va a convertir en el futuro, pero siento que eso explica parte del caos. No creo que la mente humana o el impulso humano estén hechos para soportar esto. No, para nada. Y creo que estamos en medio de dos zonas donde estamos operando con un sistema político más antiguo, como una vibra política neoconservadora donde es como, sí, iremos a la guerra con estas personas. Vamos a ejercer nuestra hegemonía estadounidense porque creemos que tenemos la mejor cultura. Vamos a hacerlo nuestro.
y no pueden controlar el mensaje. Así que ahora estamos viviendo en esta situación desfasada donde estamos escuchando mensajes de plataformas oficiales. La información que vemos en línea es lo opuesto a eso, y es difícil saber si esa información siquiera es real o no. Es difícil saber si las imágenes que estás viendo siquiera son reales o no. Así que es este desajuste entre la realidad y la información. Y creo que la gente eventualmente simplemente dice, no sé nada, y simplemente se alejan. Sí, Creo que es como una aceptación de que, de nuevo, es un poco nihilista, donde simplemente piensas, nada de lo que haga realmente va a cambiarlo. Nada realmente importa. Y creo que es o alejarse o es como una radicalización. sí. Pero creo que en su mayoría es alejarse. La gente simplemente dice, bueno, Sí, bueno, recibo un montón ahora que hago ensayos en video en YouTube, me recomiendan un montón de ensayos en video. Y una de las cosas que veo es que los jóvenes hacen ensayos en video sobre tendencias para 2026 o incluso para 2027 como lo sexy, que es estar crónicamente desconectado, tener un teléfono de tapita, como si conoces a alguien de tu edad, tienes como 20 años y esa persona tiene un teléfono de tapita y no tiene redes sociales. Eso les da cierto encanto. eso tiene misterio, lujo silencioso. Sí, lujo silencioso, vida tranquila, estilo cottagecore, todo eso. Siento que ese es el tipo de vibra que está atrayendo a la gente. Creo que todos nos hemos cansado muy rápido de la avalancha constante y también que tal vez las personas no estaban hechas para preocuparse o saber tanto. Y sí, creo que es solo una reacción natural. Obviamente el péndulo siempre se está moviendo de un lado a otro. Pero sí, yo hablo de esto en mi contenido, pero en cierto modo, o sea, con la inteligencia artificial y todo, y la forma en que está el sistema político ahora. Y lo que dijiste sobre la estrategia de comunicación fue realmente interesante. Y mi predicción es que creo que 2024 fue la última elección en la que hubo algo parecido a una estrategia de comunicación organizada por parte de un partido político. Porque en mi opinión, uno de los lugares donde la campaña de Kamala fracasó fue que no pudieron transmitir un mensaje claro. Y donde Trump tuvo éxito fue que él sí tenía un mensaje muy claro. Él siempre ha sido muy bueno con los eslóganes, pero pudo hacerlo. Tenía a Tucker, tenía a Fuentes, tenía a todos los pesos pesados. Todos se unieron a su alrededor de una manera que la izquierda realmente no pudo lograr. Y ahora ves que con la guerra de Irán y todo lo de ICE y todo eso, hay tanta fragmentación en la derecha. Pero creo que 2024 fue la última vez que veremos algo parecido a lo que estamos acostumbrados con la comunicación política moderna. Creo que será totalmente diferente en 3 años o 2 años. Bueno, Debo decir que Soron tenía grandes mensajes. Sí, no, lo hizo increíble. él entendió. Él entendió, pero casi hizo algo al estilo Trump, como de autobuses gratis. Sí, Renta baja, renta. todos podían nombrar. Sí, y creo que lo importante de estas cosas, desde una perspectiva de mensaje político, es que en realidad no tienes que hacerlo. O sea, deberías, pero no es necesario. Como cuando Trump decía construir un muro. No se trata del muro, se trata de la conexión emocional con la frase, porque lo que significa construir un muro es que vamos a recuperar nuestro país. Vamos a hacerlo blanco, vamos a detener la inmigración. Diferentes personas pueden interpretar diferentes cosas con eso. Probablemente haya un grupo más de extrema derecha que lo interpreta en clave racial. Quizá haya un grupo más centrista que dice sí, vamos a asegurar la frontera, pero no se trata del muro, exacto, se trata de lo que significa específicamente el mensaje. Estamos usando ellas. Exacto, y somos Estados Unidos, sí, y luego, detener la renta, congelar, autobuses gratis, lo que sea. Eso implica como, oye, estás pasando por un momento difícil económicamente, te voy a ayudar. Y simplemente hace que el eslogan sea tan claro que, incluso si no lo haces, simplemente indica como, oye, estoy de tu lado. Sí. Y Kamala realmente no tenía un eslogan al que pudieras apegarte. Exacto, era como algo vago. Y creo que los demócratas en general tienen problemas con esto porque intentan que sea preciso. Y es como, oye, no tienes que estar actuando. Esta es la era de Internet. Realmente no importa lo que hagas, sí. Y creo que una cosa también, hablando del éxito de Soron, es que él sabía quién era su base de votantes y sabía dónde estaban. Como Soron no necesitaba ir al programa de Fallon, su base de votantes no está viendo a Fallon. Ellos están viendo las entrevistas callejeras que la gente hace en Nueva York o están viendo un set de DJ en Brooklyn y luego él aparece y está ahí y es como, oh Dios mío, ese es Soron. Eso es lo que la gente piensa que es genial. Lo mismo con Trump. Vas al programa de Theo Bogan, vas al de Joe Rogan, así que, no sé, siento que el panorama mediático está cambiando tan rápido. Como cualquier tipo de éxito político en el futuro, Soron tiene el plan, es como tienes que mantenerte a la vanguardia, tienes que estar donde está tu gente. Sí, está bien. Una última cosa que quiero preguntarte antes de que sigamos. ¿Qué me puedes decir sobre la alquimia medieval? Sí, es realmente interesante. Entonces, la alquimia medieval, en su esencia, era esta idea de que podías tomar un metal, cualquier tipo de metal, y transmutar sus propiedades físicas para convertirlo en oro.
Y si eras capaz de hacer esto como si pudieras mágicamente o a través de una serie de... Había muchos enfoques diferentes, una serie de insumos y experimentos científicos, convertir algo como el plomo en oro, serías el hombre más rico del planeta. Nivel de dinero infinito, sí. Colección de dinero infinita. Exactamente. Así que era esta búsqueda y también tenía un ángulo cristiano, porque también estaba este lado de la purificación del alma y cómo la vida es como el camino de un peregrino, como que eres un peregrino en el camino hacia la salvación. Eso es la vida. Y como que toda tu vida es tratar de convertir tu alma de plomo en oro de salvación, como Ya sabes. para estar cerca de Dios o lo que sea. Así que también hay un aspecto teológico en esto. No fue necesariamente condenado por la iglesia y era practicado por clérigos y cosas así, pero era algo mal visto y poco entendido. Y en su mayoría provenía originalmente de ideas que se originaron en la antigua Grecia y la antigua Roma, como ideas un poco confusas de poder alterar sustancias físicas o incluso alterar el cuerpo humano. Roma cae, lo retoman los bizantinos y los eruditos musulmanes y como que se mantiene ahí. Y luego empieza a transferirse de nuevo hacia Occidente a lo largo de los siglos. Y algunos pensadores modernos como Carl Jung han propuesto que en realidad no existía eso de convertir plomo en oro, o sea que nadie realmente intentaba hacer eso, y que todo era metafórico. Todo se trataba del alma cristiana y todo eso, pero hay tanta evidencia y tantos textos medievales que claramente, o sea, puedes leer los textos árabes y ellos dibujaban en los márgenes. Como este es el horno que construí para transformar, mostré algunos en mi video de alquimia con IA, mostré algunos de estos diagramas, pero es como que ves el árabe medieval y ves que dice, este es el horno, tenemos que quemarlo a 500 grados durante unas 20 horas. Y lo interesante de la alquimia es que tiene este deseo muy humano en su núcleo, como la riqueza, el dinero y la fama. Pero toma lo que nosotros consideraríamos como un proceso místico. Y también había mucha creencia de que debías hacer estas cosas en luna llena, o debías hacerlo cuando esta constelación estuviera en cierto punto del cielo, porque eso te daría una mayor probabilidad de que Dios concediera éxito a tu empresa y convirtiera esto en oro. Pero de alguna manera llevó accidentalmente a mucho de nuestra ciencia moderna, como la química y la biología, porque estos tipos estaban esforzándose tanto por descubrir esto que accidentalmente se dieron cuenta de, oh, espera, así es como funciona el método científico, como si realmente sí. Así que es gracioso, como hacer descubrimientos científicos enormes por accidente. Exacto. Y decir, oh, acabo de descubrir el cobre. Inútil. Oh, descubrí la teoría germinal. Tíralo. Sí. Sí. Eso no lo convierte en oro. Pero también es el lado tecnológico. Es como en el mundo medieval, como una de las ideas era que tenías que purificar el metal. Así que tendrías que quemarlo a una temperatura increíblemente alta durante un periodo de tiempo increíblemente largo. O sea, con la tecnología no puedes hacer eso con una fogata. Tienes que descubrir cómo aprovechar el poder del calor y la energía. Así que es como cuando la mente humana se enfoca en algo así y hay un beneficio real al final. Lo imposible se vuelve muy posible. Y esto es algo que en realidad hubo como un colapso, especialmente una vez que una especie de conexión entre Europa, la Europa cristiana y el Medio Oriente Islámico se abre con las cruzadas. Hay mucha más intercambio de ideas ahí. Y muchos tipos que están tomando ideas de famosos alquimistas islámicos como Avicena, que fue uno de ellos, también fue médico y dio muchos tratados médicos a Europa durante esa época. También estaba Jabir ibn Hayyam, quien tenía muchas ideas sobre cómo mantener el calor a esa temperatura tan alta y todas esas cosas. Y esto se extiende incluso más allá de la Edad Media. Quiero decir, hasta bien entrados los años 1700 y 1800, como que los hombres intentaban descubrir cómo hacerlo. Y se convirtió en una especie de pasatiempo de caballeros. Incluso alguien un poco antes como Isaac Newton, para él era como un pasatiempo. Si eres un tipo genial al que le gusta la ciencia y eres un poco nerd y te gusta este tipo de cosas, creo que Nikola Tesla incursionó un poco en la alquimia o al menos la estudió. Esto es como algo retro genial que te puede interesar. Pero creo que con el tiempo se ha reconocido que esto no es realmente una búsqueda legítima, tal vez. Pero solo para resumir toda la idea, si cada metal, que es lo que ellos creían, está hecho de ¿qué? Fuego, tierra, agua y aire, estos 4 elementos, eso es lo que compone un objeto físico en el mundo según la mentalidad medieval. Y está compuesto por porciones iguales, como 25%, 25%, 25%. Si puedes cambiar eso como tal vez 30% de aire y como 20% de fuego y tal vez un poco menos de agua y un poco más. Si puedes meterte con eso, entonces así es como cambias la propiedad física principal. Porque, volviendo a esto, este es como un universo ordenado, como que Dios lo ordenó así, pero nosotros podemos jugar un poco a ser Dios y hacer un poco de esta magia cotidiana.
Y de nuevo, esa era como la crítica católica, decían, estás jugando a ser Dios. También tenían muchas ideas sobre qué podías hacerle a un feto humano para... Sí, había un... Oh, ¿cómo se llamaba? Lo mencioné en mi video de alquimia e inteligencia artificial. Es de finales de la Edad Media. Ay, no me acuerdo, pero empieza con B, no puedo recordarlo. Pero básicamente toda su idea era que, si puedes, en cierto punto del embarazo, extraer el feto del útero y luego puedes mantenerlo en una especie de tanque de porcelana y envolver el tanque de porcelana. Esto va a sonar una locura. Envolverlo con estiércol de caballo, como estiércol de caballo caliente que le vas agregando continuamente porque eso mantiene algo así como la temperatura corporal, como la que tendrías en un útero. Entonces puedes hacer crecer a un humano fuera de un útero sin la necesidad de una mujer. Genial. No, solo estoy bromeando. Por fin. Sí. Lo sé, sí. Intentábamos hacer oro, pero en su lugar inventamos un futuro sin mujeres. Sí, sí. Entonces podías, y luego de ciertas maneras como quitando temperatura o agregando esto o quitando aquello, podías influir en la persona, en lo que está creciendo ahí, como su altura. Es básicamente como una eugenesia temprana, como genética temprana. Y esto está pasando como en 1500, y lo tachan de loco, y todos sus contemporáneos decían, es un borracho, no creo haber tenido nunca una conversación sobria con este tipo. Pero tenía algunas ideas interesantes y sí, mucho de su investigación se convirtió en la base de la medicina moderna. Paracelso, ese era su nombre, Paracelso. Paracelso, sí. Un tipo alemán. Sí, y también tenía otra teoría sobre eso, tenía muchas ideas locas, decía que ni siquiera necesitabas tener el feto. Podías mezclar semen humano, y no recuerdo cuál era el otro material, ponerlo en un frasco de porcelana, estiércol de caballo durante 40 días, y luego lo abrías y habría un feto ahí, y entonces tenías que alimentar al feto con sangre humana durante 40 días para que madurara. Y luego, si logramos dominar eso y descubrimos cómo crear un ser humano sin necesitar a una mujer en absoluto, entonces podríamos empezar a experimentar genéticamente. Tal vez podríamos mezclar especies, cosas así. ¿Cuál era su búsqueda? ¿Cuál era su objetivo? ¿Tenía algún tipo de misión espiritual? Sí, o sea, prácticamente todos estos tipos eran católicos devotos, lo cual es interesante de pensar. Pero básicamente su idea era que Dios le ha dado al hombre la capacidad de... Como que el mundo natural es este gran enigma que Dios nos ha puesto enfrente y que en realidad es una búsqueda religiosa tratar de resolver ese enigma. Así que es como que ninguna de estas cosas está fuera del orden natural de lo previsto. Como que sí es posible que la mente humana lo conciba, claramente. Si es concebible, es creíble y es alcanzable. Como que puedes, así que si esto es posible es porque Dios lo ordenó. Y si intentamos esto y falla, entonces bueno, estábamos actuando fuera de la voluntad de Dios. Pero por encima de todo, esto es una búsqueda para crear y acercarnos más al Creador imitando lo que el Creador hizo. Entonces, si Dios creó a los humanos como a su forma, a su imagen, y nosotros podemos hacer algo como una copia de eso, como que esa sería la búsqueda suprema. Búsqueda en la mentalidad católica medieval que ahora pensaríamos que es una locura. ¿Eso fue ampliamente aceptado? No. La gente pensaba que esto era una locura. Y digo, incluso ahora, con cosas como congelar y fertilizar óvulos, todavía hay personas que dicen que eso es jugar a ser Dios. No deberías jugar a ser Dios. Y creo que, en general, la gente piensa que no puedes decidir cosas genéticas solo porque ahora tenemos la tecnología para hacerlo. Pero en ese entonces no, él era como una figura marginal, pero estas ideas eran marginales. Pero como sus hallazgos. Como que en el camino, accidental o intencionalmente, descubre ciertas cosas. Sí, como que conozco muchos de sus hallazgos, como que básicamente se convirtieron en la base moderna para la tecnología forense y como que poder identificar ciertas partes de un humano y como que saber vincularlo a como una forma temprana de, no ADN, pero lo que habría venido antes de eso, como que, sabes, que la saliva tiene su propia característica específica, como que no es una idea completamente formada de ADN, pero como que cada cosa es única para cierta persona, y como que él tenía muchas ideas que influyeron en la forma de pensar. No tienen un prototipo de germen para un prototipo forense o algo así. Eso es muy interesante. Es una locura. Sí, es muy interesante cómo la gente mezcla ideas religiosas con sus propios intereses personales para lograr sus objetivos. Como que él está hablando de que sí, Dios crea, y que nosotros deberíamos tratar de ascender e iluminarnos cuando podemos crear. Olvido quién era, hay dos grupos diferentes. Estoy seguro de que hay muchos, pero Rasputín tenía una versión de esto, así como los sabateos franquistas. No sé si estás familiarizado con esto, es como, olvido el nombre del tipo. Si buscas Sabbateon, sabateos franquistas, era específicamente como un grupo de personas judías errantes que eran lideradas por un rabino rebelde. Pero Rasputín hizo lo mismo, donde básicamente crearon de manera independiente esta filosofía de que para acercarnos a Dios debemos pecar.
y que a través de la purificación, mediante el pecado, podemos purificarnos. Y mientras más purificación obtenemos, más cerca estamos de Dios. Así que si nunca pecas, entonces nunca te purificas. Así que en realidad eres menos bueno que sí, este tipo. Oh, ahí está. Interesante. Entonces, para que conste, debo señalar que él ha estado relacionado con muchas teorías conspirativas antijudías. Bien, no es la razón por la que lo menciono, pero es más por esto. Si bajas más, baja un poco más. Oh, sigue un poco más. Sí, entonces, si rompes las leyes tradicionales, básicamente podrías usar ese pecado para la redención. Y sí, como Rasputín hacía lo mismo. Así que él viajaba de un lado a otro y tenía orgías con mujeres. Y él les decía a las mujeres, oye, si te acuestas conmigo, engañas a tu esposo, tienes un hijo fuera del matrimonio. En realidad es bueno porque luego puedes arrepentirte y el arrepentimiento es en última instancia la mayor virtud y serás perdonada por Dios más. Y al final, los mansos heredarán la tierra. Entonces, ¿con quién se juntaba Jesús? Era con prostitutas. Pero al rebajarte, en realidad estarás más cerca de Dios. Es como toda esta racionalización de la filosofía religiosa que satisface su impulso personal, que es acostarse con un montón de chicas. Sí. También había muchos grupos heréticos en el catolicismo medieval occidental, y creo que el que tengo en mente son los hermanos del libre espíritu, que tenían orgías similares, vendían todas sus posesiones, vivían juntos, todos simplemente tenían sexo todo el tiempo. Y eso nos acercará más a Dios, porque lo primero, como Adán y Eva, y lo primero que Dios dice es algo así como, vayan y multiplíquense. Así que es como que deberíamos tener sexo tanto como sea posible. Y Adán y Eva estaban desnudos en el jardín del Edén, así que también eran nudistas, aparentemente, todas esas cosas. Así que sí, es una locura, pero ya sabes. Quiero decir, sería casi divertido tratar de usar la doctrina religiosa para justificar tus propias inclinaciones personales. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, bueno, técnicamente, ¿sabes? Mira este versículo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, coman mi cuerpo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Canibalismo. Sí. Tienes que servirme más. Sí, exactamente, ahí tienes. Es una locura cómo la gente usa estas cosas, pero en ese sentido, este tipo está tratando de hacer experimentos con fetos. Él dice, no, esto es realmente lo que Dios. Sí, esta es su voluntad. Davis Volks. Mencioné que hablé de eso en mi video de alquimia de IA, y muchos comentarios decían, creo que este tipo solo estaba eyaculando en lengua de caballo y luego tratando de... La gente lo estaba señalando por eso. Él decía, no. Un experimento. Sí, en realidad, todo bien. Sí, la verdad, todo bien. Sí. Esto va a estar increíble. Muy bien. Bueno, esto ha sido fascinante como siempre. Realmente lo aprecié. Por supuesto, sí. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Medieval Mindset en YouTube. La gente puede encontrarte. Una estrella en ascenso en el ámbito de la historia medieval. Gracias, eso espero. Y me pareció fantástico. Muchas gracias. Me encantaría hacerlo de nuevo pronto. Y sí, que tengas un buen viaje de regreso a Atlanta. Gracias.